Oye, bebé, ¿Qué pasó, bebé? ¿qué piensas o cuál ha sido tu experiencia con esta que parece una ola que se ha dado en los últimos años de películas de body horror, la mayoría hecha por mujeres, no toda, pero la mayoría, que abordan como esta experiencia monstruosa o horrorífica de los cuerpos femeninos en diversos temas, tal vez el miedo a la vejez, la cuestión que tiene que ver con la cultura de dietas, etcétera? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, yo siento que lleva mucho tiempo cocinándose, pero desde la sustancia sí creo que hubo como un especial interés, ¿no? En escuchar las historias de las mujeres, de cómo se sienten con sus cuerpos. Y es que, pues la neta, al final no hay nada más body horror que ser mujer, güey. O sea, no hay, Total, ¿no? sí. De nuestra propia anatomía y contexto social y todo esto nos obligan simplemente a explorar los horrores de la transformación de nuestro cuerpo. Claro. ¿No? Y creo que lo cool es que tal vez, igual estoy generalizando, sé que no es así, tan así, pero bueno, siento que en la historia del body horror el cuerpo femenino ya daba miedo, ¿estamos de acuerdo? O sea, ya era una cuestión monstruosa per se, pero se visibilizaba y se abordaba como justo eso, ese otro cuerpo distinto al cuerpo hegemónico, que es el cuerpo masculino, que daba miedo por ser el que pare, que da miedo por ser el que menstrua, que da miedo por y por todas las cosas que tienen que ver estructurales que se pone sobre ese cuerpo, pero era el cuerpo otro. Y siento que ahorita está padre porque se está como reapropiando ese tipo de discurso para decir como ahora somos nosotras las que repensamos la experiencia en ese cuerpo. Y ese cuerpo tiene experiencias bastante traumáticas, bastante horrorosas, ¿no? Como que es parte de un todo. Es decir, ya la narrativa viene desde nosotras estamos narrando lo que es esa experiencia y no criminalizando o villanizando ese cuerpo, sino como poniendo en reflexión lo que sufre o el monstruo. Exacto, lo que sufre el monstruo en este mundo o por qué se hace monstruo. Y está cool, creo que últimamente ha habido cosas así. Sí, sí me gusta, o sea, creo que es interesante. También pienso que debemos de estarnos ahogando en nuestro propio cuerpo y todos los estándares que se le exigen para que la gente ya esté volteando a verlo como una tendencia. Sí, ¿no? Pero bueno. Pero muy bien. Estaremos ahondando en eso en este capítulo. ¿Cómo están? Yo soy Sam de Maelstrom. Yo soy Andrea de Miedo Mismo. Estamos en otro capítulo. Somos Haxan. Somos Haxan Podcast. Siempre que digo como somos Haxan me siento como de... Había una caricatura, güey. Creo que Los Padrinos Mágicos. Que decía... Bueno, no importa. Pero... Ay, ahora cuéntalo, güey. Es que no me acuerdo, güey, de que... decían somos pixies. ¿No se acuerdan de los pixies? Sí, de los pixies. Pero la rola era de que somos pixies, los pixies. Así me siento, güey. Cada vez que digo eso, hay que repensar el intro. Hay que hacer, ajá, güey. Somos Haxan, las Haxan. Y nos ponemos, que tienen como traje, ¿no? Sí, de tipo traje, de hombres de negro. Ajá, tienen unos lentes. Hay que hacerle así. Sí, me gusta. Hay que salir en un episodio. Ándale, sí. Oigan, pues muchas gracias por estar aquí con nosotras en otro episodio de Haxan. Estamos muy cerca. Tenemos un par de anuncios. Sí. Como muy importantes, rapidísimo antes de que empecemos y que les digamos de qué va este capítulo. Tenemos un par de anuncios. Sí, nos estamos acercando a nuestro episodio 40. Les recuerdo que cada 20 episodios tenemos un descanso, un final de temporada y volvemos otra vez, sí, ¿no? Entonces, güey, qué fuerte que ya vamos a acabar la segunda temporada. Total, o sea, cabrón. Siempre en este tipo de cosas es importante como recordar todo el trabajo que nos costó dar el primer episodio. Sí, está muy cabrón. Está muy y no cabrón. solo eso, sino que en verdad espero que se alegren con nosotras de nuestras vacaciones, porque amamos estar aquí con ustedes, pero igual es bastante cansado estar sacando episodios. Sí, no. Entonces, pues también es un descanso para nosotras para poder... No vamos a echar la flojera, nosotras planeamos lo que viene en la siguiente temporada durante ese descanso. Pero bueno, algo es algo. Entonces, la verdad es que estamos, emocionadas por descansar. Y les recordamos que después de este capítulo todavía va a haber uno más, que es el capítulo número 40. Y después de ese regresamos hasta el 1 de octubre para estrenar la tercera temporada de Haxan. Vienen cosas distintas, vamos a planear que no se sienta igual que las dos temporadas pasadas. Entonces, pues nada, estamos contentas. Qué interesante, sí.
Y bueno, quiero aprovechar también, ahorita que estamos hablando justamente de eso, Sí. pues de agradecerle a todas las personas que son Patreons. O Total. sea, la verdad es que sí hace la diferencia muy cañona que estén ahí, que estén al pendiente y que estén apoyando Totalmente. de todas las maneras. Total. Entonces, sí lo quería decir hasta el final, pero quiero aprovechar, como estamos hablando de eso Claro. ahorita, quiero aprovechar para mencionarles. Claro. Y creo que con eso se liga otro anuncio que la verdad es una sorpresa bien chida que les tenemos aquí planeada. Porque si ustedes están tristes, que seguramente sí, por esa pausa de Hacksan en donde no tendrán un par de capítulos, pues ¿qué creen? Que si son parte de nuestro equipo, nuestro club, nuestro... Pues Patreon, nuestra comunidad, es lo que quería decir. Ajá, nuestra comunidad. Bueno, la cuestión es que... Y tú, nuestro club. nuestra clase, Bueno, si ustedes son parte de nuestra comunidad de Patreons, vamos a armar un curso de verano para Patreons. A mí me encanta, güey, porque es esta idea como de... Como las infancias que salen de vacaciones y tienen su curso de verano. Pues aquí también va a haber un curso de verano. Entonces, si son parte de la comunidad Patreon, vamos a tener actividades, vamos a tener cosas para leer, cosas para ver, vamos a hablar, les vamos a proponer cosas bien chidas en el curso de verano para que en ese espacio, en ese descanso, haya actividades del lado de Hacksan. Claro. Y una de ellas es que probablemente vamos a tener una reunión presencial. Entonces, si alguno de ustedes que nos están viendo no quieren tener esa pausa de Hacksan y estar cerca de nosotras de alguna manera, pues ya saben, pueden volverse Patreons y acceder a nuestro curso de verano especial. Muy bien. Y el último aviso es que vamos a tener una charla para el Festival Macabro en la Facultad de Cine el 18 de agosto. Me parece que es a las 6 de la tarde. Entonces, la entrada es libre. Por favor, estaría padrísimo que fueran a apoyarnos, Totalmente. ¿no? Ya casi es. Y de todos modos en nuestras redes les vamos a estar dejando como los datos de la charla para que no se les olviden, por si quieren acompañarnos. Nos harían muy felices. Sí. Y bueno, pues aprovechando, el Festival Macabro es del 16 al 23 de agosto. Para que estén muy atentos. Ya va a saben, haber cosas padres. Sí, va a estar chido. Sí. Y pues con eso terminamos toda nuestra sección de anuncios. No sé si quieras darle gracias o nombrar a los Patreons. Sí, quiero darles las gracias especiales a la familia Marzán. Marzán Álvarez. A Marzán Álvarez. A Gabriela Alemán, a Rada Menentil, a Fernanda Groth, Den López, Felipe Zúñiga, Carlos Gallardo, Rafael Cornelio, Jazmín Mejía, Nicole Salazar, Yasmín Vandala, Pau Cuadros, Cristian Cervantes, Daniela Quinn, Arturo Flores, Malinali Ramírez, Emiliano García, Nay Martínez, Alejandro Villalobos, Axel, Diana Valo, Sinful Static, Fátima Vázquez y Toria Eteron. Y aprovechando, muchísimas felicidades a Diana y a Fernanda, que cumplen años en agosto. Ya somos un chingo. Les queremos un montón y sobre todo bienvenida a la familia Marzán Álvarez, que fueron los últimos en inscribirse a Patreon. Familia. Muchas gracias por todo su apoyo, como siempre su amor. Les mandamos mucho cariño. Y saludos especiales también a las personas que siempre están comentando en Spotify. Muchísimas gracias por estar ahí también. Perfecto. Muy Pues bien. entramos de lleno. Hoy les traemos, en realidad va a ser una cuestión interesante porque les queremos hablar sobre una película que en el momento en el que se publique este episodio, no sé si ya va a estar en cines. Estará en cines. Perfecto. Justo. Es el día de su estreno, el 6 de agosto. Ah, muy bien. Bueno, y esta película nos va a dar también la pauta para hablar de algo un poco más grande que tiene que ver con el abordaje del body horror actualmente, al menos una oleada de autoras y autores que están tocando o que están tomando el body horror para explorar temas muy específicos que tienen que ver con la experiencia de las mujeres o la experiencia femenina en cuerpo. Entonces estamos hablando de una película que se llama Saccharine. O Insaciable. En español creo que le van a... Sí, ¿no? Le pusieron Insaciable. Que, como nos comenta Andrea, va a llegar a cines el próximo 6 de agosto. Y bueno, está dirigida por una directora que es austrio-japonesa. Ah, no sabía. Ajá. Sabía que era de Australia, pero no sabía eso. Su mamá me parece que es la japonesa y... ella es, el papá es australiano. Ahora tiene todo el sentido. Claro, por supuesto. Sí. Ahorita les diremos por qué. Natalie Erica James. Yes.
Y Natalie había hecho anteriormente una película que se llamaba Relic. Ella empezó dirigiendo videos musicales, pero después saltó con Relic y dirigió, que por cierto, yo no he visto esta serie, la de Yo Apartamento tampoco. 73A creo que es. Sí, que creo que es una precuela, ¿no? Precuela de Ujú. El bebé de Rosemary. Sí, yo tampoco ¿no? la he visto. No la he visto, sé que es interesante y a la gente que me la ha recomendado ha dicho cosas Ok. pues interesantes de Ok, eso. ok. Me interesa creo que más como el lado femenino justamente de una historia de un director así, ¿no? De turbio, digamos. ujú. Entonces sí me interesa verla, pero no me he dado el tiempo para nada de hacerlo, para Ok. nada. A mí, yo siento en cambio, o sea, sí, siento que, ¿no sientes que la serie pasó sumamente desapercibida? Sí, De hecho, no sé ni siquiera dónde se puede ver, ¿tú sabes? sí, me parece que es Hulu Disney. Ok. Debe de ser qué loco. Disney. Sí. Siento Ujú. que no sonó. Igual le quiero dar sonó. una oportunidad eventualmente. Solo tampoco, no sé por qué no ha entrado a mi lista de las cosas que voy a Que, priorizar. Sí, no. Pues justo por eso, porque como no mucha gente habló de ella. Sí, pero sí, ujú. sí, le daremos la oportunidad Sí. eventualmente. Sí, y bueno, ahora saca esta nueva película que se llama Saccharine, Sí. ¿no? Que se estrena en el Festival de Sundance este año, si no mal recuerdo. Ya llegó a cines a Estados Unidos y, como les decimos, ya va a empezar a distribuirse a otros países. Llega a México muy pronto. Yo quiero pararme un poquito. Bueno, el punto de este episodio es que les vamos a hablar de Saccharine. Como siempre, vamos a tener una parte sin spoilers Ujú. y luego vamos a tener la parte con spoilers. Sabemos que mucha gente todavía no la va a haber visto Claro, cuando pues es salga el este primer episodio. día. Ajá. Pero, pues para la gente que no le importan los spoilers, pueden verlo completo. Y si no, pónganle pausa, córranla a ver al cine o búsquenla en alguna plataforma y después regresan. Pero también les digo que esto nos va a dar la pauta para hablar de algunos otros temas que tienen que ver con... yo sí quiero, o sea, quería hacer esta pausa porque sí es un disclaimer que siento que es importante en este Ujú. episodio, no sé cómo veas tú. Porque Saccharine, a grandes rasgos, tiene que ver, y es una película que está relacionada con temas o sea, de dismorfia corporal, de trastornos alimentarios, de gordofobia, de el uso de medicamentos o la farmacéutica hecha para bajar de peso, con la cultura de las dietas. Entonces sé que es un tema que a algunas personas las puede triggerar de alguna manera, entonces creo que sí es importante que sepan que de una u otra forma vamos a estar hablando y comentando sobre eso, porque de eso va la película. Claro. Por un lado. Pero por otro, pues vamos a analizar en la parte con spoilers como un poco de la simbología, qué es lo que quiso hacer la directora, por qué toca el cuerpo de la manera en la que lo toca, y algunas críticas que he visto que están muy interesantes que acusan a la directora digamos, o la señalan por replicar un discurso de violencia que está tratando de criticar. Entonces, Sabía. Sí, no estoy diciendo que sea mi posición necesariamente, Ajá, claro. pero entiendo por dónde va esa crítica y creo que es interesante y la tocaremos más adelante. ¿Estás de acuerdo? Sí, Me sí, parece muy bien, muy bien. Bueno. Antes de eso, no sé, tú traes algo porque si no a mí me gustaría hablar ligeramente de Relic porque sí me gustaría darles Sí. un poco de contexto de Sí. la directora incluso más. Bueno, pues justamente Relic es esta historia de 3 generaciones, la abuela, la madre y la hija. La abuela un día de pronto como que desaparece y entonces la madre y la hija van a su casa a pues tratar de averiguar qué es lo que pasó, ¿no? Claro. Llegan a la casa y encuentran una casa pues desordenada, digamos, sin estructura, con un montón de post-its que dicen no lo sigas o jala la palanca, como recordatorios, ¿no? Sí. Y entonces se empiezan a dar cuenta de que la abuela no estaba tan bien como ellas creían, ¿no? Claro. Y de pronto vuelve. O sea, un día aparece ahí en la puerta, bueno, en el cuarto, pero trae una mancha negra en el pecho, Sí. que poco a poco va creciendo y va creciendo, ¿no? Total. Entonces, bueno, la película básicamente trata de este laberinto de cuidado en donde están las mujeres por Ujú. generaciones y pues si quieres hablar un poquito más de la peli. Sí, igual queríamos tocarla un poco porque a pesar de que el episodio no va de eso, es el trabajo que ha hecho la directora antes de Saccharine, hizo Relic. Ujú. Relic se estrenó en 2020, es una película que ya tiene 6 años, yo no lo Fue puedo creer. pandémica, ¿no? Sí, güey, yo no lo puedo creer, en verdad pensé que era mucho más... Nueva. Sí, se me pasó el tiempo cabrón. Es más, yo todavía recuerdo haber visto Relic, güey, justo con mi mamá.
No, ¿en serio? Sí, en su casa, güey, porque yo no me acordaba que una parte de la pandemia me fui a casa de mis papás por no estar sola en mi casa. Sí, creo que no, sí me acuerdo que Entonces, me dijiste. la vi con mi mamá, güey, y ninguna de las dos sabíamos de qué iba, y creo que yo en su momento, no me acuerdo si lo puse en Letterboxd o solamente se la describía así a las personas, pero en ese momento para mí era la película de terror más triste que había visto en mi vida. O sea, a mí me dolió muchísimo, muchísimo, muchísimo ver esa película. Y la quiero recalcar y la quiero retomar y les quiero contar un poco sobre ella, justo para que veamos por dónde van como los intereses o pues sí, las obsesiones, más que obsesiones, sí los intereses, el deseo de explorar ciertos temas de Natalie Erica James, que después va a tener otros temas muy personales en Saccharine. Entonces, no les voy a spoilear Relic, porque la neta, tampoco siento que sea una película, de nuevo, que se base en su plot twist. En su plot twist, no, por es supuesto que más no. bien en la sensación. Es en la experiencia, claro, y en el desarrollo como paulatino de esta mancha negra que nos contabas. Pero para mí lo que la hace sumamente dolorosa es que la película sí aborda temas que tienen que ver con lo hereditario, sobre los problemas que puede haber entre generaciones, sobre todo en una familia que es de mujeres, porque es la abuela, la mamá, la hija, como nos contaba Andrea. Pero aborda principalmente, o sea, el tema central de Relic para mí es la desintegración de la mente porque la abuela sufre alguna especie de enfermedad degenerativa. No se dice específicamente si es Alzheimer o si es demencia senil, pero es algo muy cercano a eso y por eso, de hecho, como Andrea nos contaba, la casa estaba llena de post-its con recordatorios. Bueno, acá me voy a poner técnica, perdón. Tengo entendido, si hay alguien que sepa mejor o que tenga la certeza, pues nos puede corregir ahí. Tengo entendido que Alzheimer es cuando tu mente ya empieza a olvidar cosas, pero todavía no estás en una edad de senectud. Y demencia senil ya es cuando estás en esta edad, o sea, 80, 90, ya no es Alzheimer, es demencia senil. Okay. Si no te dio, o sea, si no se te diagnosticó como Alzheimer antes, ya no es considerado así. Pero bueno, la verdad no, al final sí. Viene siendo eso, ¿no? Sí. Ella olvida las cosas. Sí, olvida las cosas. No sabía la diferencia, la verdad, en cuestiones médicas no tengo idea, no sabía que tal vez había una diferenciación. Al menos cuando, pues mi abuela que tiene 91, eso fue lo que nos dijo. Ok, qué interesante, güey. Bueno, la cuestión de esta película es que de alguna manera trata de pasar al ámbito visual, no solamente lo que sufre una familia al tener a una persona que está perdiendo la memoria y ver a esa persona desmoronándose día con día, ir perdiendo paulatinamente su identidad, porque eso es lo que se pierde paulatinamente. No es nada más la cuestión de recordar si en el 95 te fuiste a la playa o no, sino el hecho de empezar a olvidar incluso quiénes son las personas que están a tu alrededor. Y yo creo que esta película Relic lo retrata de manera muy fina. En mi caso yo también viví con mi abuela, que durante mucho tiempo tuvo demencia senil, duró casi 10 años, y estuvo en mi casa bajo el cuidado de mi mamá, creo que ya lo he comentado en otros episodios, y esa fue la razón por la que la película fue muy, muy dolorosa. Hay muchísimas cosas que se pueden analizar de esa peli, muchas. Lo que más me gusta son, yo creo que dos cosas a grandes rasgos. Una, que esto que les trato de decir, que no habla de la enfermedad como una cosa monstruosa necesariamente, sino lo monstruoso es la experiencia, tanto de la persona que va perdiendo la memoria como de la familia o de las personas que tienen cerca, que van viendo esta como desintegración. Entonces vemos en esa película la desesperación, el temor, el miedo, la tristeza, la lucha de esta abuelita, porque pues, es la abuelita de Sam, que es para mí la protagonista de la peli, es Sam de alguna manera, que es la nieta. Entonces vemos la lucha de esta mujer que sabe, porque muchas de estas personas obviamente saben que están perdiendo la memoria. Entonces verla en ese camino y cómo se relaciona con su hija y con su nieta, diciéndoles cosas a veces como de no me dejes, ¿no? Como no me sueltes, no me olvides, no me dejes sola en este camino y en este proceso tan que ni siquiera me imagino, güey. No me imagino lo que se siente vivir, ser una persona que sabe que está perdiéndose. Sí. Esto está brutal. Y por otro lado tenemos otro ángulo de la historia que es, vemos cómo Sam tiene problemas con su mamá y su mamá tiene problemas con su mamá. Entonces son tres mujeres que tienen bastantes conflictos en la relación, que han sido heridas de una u otra manera, que tienen bastantes roces, y ver cómo la película construye y
plantea que hay un camino de reconciliación al final de todo esto. Y no se siente de reconciliación Disney de, entonces al final todos nos queremos porque como estamos en una situación difícil, sino como cómo atravesar situaciones tan complicadas a veces te hace unirte a las otras personas. Y sobre todo me hace recordar mucho algo que creo que ya lo comenté en algún episodio, pero que a mí me dolía mucho. O sea, güey, cuando yo le puse esa película a mi mamá, que no sabíamos de qué iba, mi mamá se la pasó, o sea, de que lloró un buen rato después. Y le gustaba mucho a mi mamá esta cosa de decir como este tipo de historias que se cuentan como de que esta persona le dice o sea, una persona que tenga Alzheimer o demencia senil le dice a otra persona que es querida, ¿no? Como de, te estoy olvidando, lo lamento, y la otra persona le dice como de, pero yo nunca voy a olvidar quién eres. Entonces, al final de Relic hay una cuestión de decisión de la hija y de la mamá de no abandonar a la abuela y de tener que enfrentar esta cosa maligna que se va esparciendo no solo por el cuerpo de la abuela como esta mancha negra, o sea, hace una representación metafórica, visual, sobre cómo el paso del Alzheimer o de la pérdida de la memoria más bien, va como consumiendo a la persona y va volviendo negro el cuerpo de la abuela, pero no solo eso, sino también la casa. Y ese es el otro punto con el que ya quiero terminar como mi presentación de Relic. Hace lo que hace Backrooms o hace lo que hace, por ejemplo, el Babadook, que es utilizar el espacio físico y arquitectónico, que me gusta más todavía en este caso porque es la casa tan simbólica, ¿no? Como simbólica. La casa representa en Relic la estructura mental de la abuela. Y cómo esta estructura mental se va volviendo laberíntica. Entonces un poco el terror de Relic reposa no solamente en que la abuela empieza a tener actitudes que obviamente desconciertan a la nieta y a la hija, sino que también toda la casa se va ennegreciendo y toda la casa va absorbiendo esta mancha que nacía del interior de la abuela y se va volviendo laberíntica. Entonces de repente la mamá y la hija empiezan a explorar la casa y encuentran un montón de pasillos, de puertas, quieren salir que no existían antes. Entonces creo que en verdad es una excelente película. Sí. O sea, a mí me gusta muchísimo. Cuando la vi me pareció tristísima, pero al mismo tiempo conmovedora, sutil, que la directora había dejado ahí muchísimas como cuestiones como personales, ¿no? Que no sé, se me hace un tratamiento sobre ese tema no solamente muy respetuoso, sino que se me hace un tratamiento del tema bastante profundo y que explora varias de las aristas que no tienen que ver nada más como, ¡ay, qué miedo una persona que está llegando a la vejez, que está perdiendo la memoria y se está volviendo un monstruo! Sino que tiene que ver con la relación entre los familiares, lo que significa el cuidado de una persona así. Por ejemplo, muchas de estas personas, yo recuerdo que mi abuela cuando empezaba con la demencia senil, se volvió violenta, muy violenta durante una etapa. Entonces explora todo ese como proceso que siguen esas personas. Entonces, nada, eso es lo que quería yo mencionar acerca de Relic. Por favor, véanla. O sea, solo de estarla hablando, sí es muy conmovedora. Y también, digo, hasta antes de Bring Her Back, creo que estoy de acuerdo contigo en que era de las películas más tristes, desoladoras que había visto. También... Sí, es que luego Bring Her Back, tienes toda la razón. Sí, o sea, no, es que, bueno, nadie puede competir, pero al final la verdad es que sí tiene mucho mérito esta película, la de Relic. Sí. Creo que también trata... Pues es que mira, al final esta relación, yo lo veo igual con mi mamá, mi abuela, conmigo, ¿no? Sí. Esta relación tan fuerte que existe entre las hijas con sus madres, ¿no? El círculo de hijas y madres, al final define, ¿no? Define tu personalidad, las decisiones que tomas, el tipo de vida que quieres. O sea, sí es mucho, siento que es mucho más fuerte porque al final tenemos heridas que nos van, pues es como la sombra, ¿no? O sea, son heridas de la madre, de la que le pasó a su madre. O sea, y quiero abordando un poquito como este tema, ya para saltar a Saccharine. Sí. Hace no mucho tiempo entendí que yo crecí con la percepción y la capacidad de mi mamá de ver belleza en sí misma. Y ha sido muy difícil, porque mi mamá jamás se sintió bella. Y ¿sabes por qué no se sintió bella? Porque ella consideraba que era gorda. Okay. ¿No? Y entonces creces
con esta parte en donde tal vez nunca llega a ser tan controladora, pero siempre te está metiendo la idea de que tú sabes que eres fea porque eres gorda. ¿Me explico? Eso lo tuvo mucho mi mamá durante muchísimo tiempo, ¿no? O sea, me acuerdo que había momentos en donde el lunch que me entregaba era un de estos croissantsitos chiquititos. Y eso era lo que me tenía que comer. O sea, me tenía que durar de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde que saliera de la escuela, ¿no? Y era pesado, o sea, era algo pesado. Entonces, creo que intergeneracionalmente, pues sí estamos influidas constantemente con todas estas ideas de las madres, ¿no? Que es algo que vemos mucho en Saccharine. Exacto. ¿De qué trata Saccharine? Vamos con Saccharine. Antes de eso, cuando hablamos, perdón, güey, es que aquí va mi comercial, que no está pagado. Disney, págame. Pero de la mejor película que yo he visto, güey, acerca de confrontar las relaciones intergeneracionales de mujeres en la vida, güey, es Red. Sí. Perdón, solo quería decir como, Estoy si de alguien no acuerdo. ha visto Red en este maldito mundo, por favor, vea Red. Estoy de acuerdo. Solo quería sacarlo porque dije, ahorita que estabas contando de eso, Estoy totalmente me de hizo acuerdo pensar contigo. mucho en Red. Totalmente de acuerdo, güey. ¿Qué película tan Yo hermosa, güey. En serio, Siento no puedo, que güey. es que Red simplifica muchísimo las relaciones de madres e hijas que Sí, tenemos. claro. Y Relic y todas estas. Sí, y pues Saccharine más bien, hasta de una u otra Saccharine forma, de como una lo u estás otra forma, planteando. claro. Exacto. No es su giro, pero, No, sí va sí, de ahí, ¿no? pero sí influye en el contexto. Claro, claro. Sí, está claro, la relación de la madre influye completamente en el contexto, de ¿no? Saccharine, total. Ajá. Sí, Relic, mientras Relic habla de Más específicamente de cómo va afectando, porque al final, ay, güey, es que el final sí está devastador de esa peli, la neta. Pero Sí, sí está muy cabrón. hecho de que para mí, en la película de Relic, el hecho de resignarse a tu destino de cuidado sea tu condena también, me parece brutal, güey. Brutal porque lo estamos viviendo, o sea, en mi familia en general, igual y no de una manera dramática, terrible y escalofriante como en Relic, sí. pero pues al final el hecho de entender que quién cuida de los padres, o sea, como dicen, él cambió tus pañales para que tú cambies los de él, ¿no? Es difícil, o sea, tener ese tipo y adaptar ese estilo de vida a una vida adulta funcional no es para cualquiera, es difícil, ¿no? Son retos interesantes. Pero bueno, Saccharine, por el contrario, tiene esta influencia de la madre, pero se ve más indirecta, ¿no? Total. Como que sí siento que trata de tocar el tema, pero de una manera más Es más que sutil. lo influye. Exacto, es algo que influye a nuestra protagonista, pero no el tema central de... Tampoco creo que el tema central de Relic sea necesariamente las relaciones como maternales o como la generacional, pero es mucho más duro, o sea, mucho más evidente y mucho más fuerte que en... Pero es que eso es lo que, o sea, mueve la historia. Sí, es ¿no? que para mí tal vez lo que mueve la historia es la enfermedad. La cuestión como del conflicto generacional y el conflicto entre mujeres de familia viene como tal vez de manera para apoyar el tema principal, que es la expansión de la enfermedad, para mí. Sí, o sea, Pero sí. es mucho más fuerte que en Saccharine, Sí. sin duda. Pero tiene que ver con el cuidado, o sea, al final la enfermedad tiene que ver con el cuidado y el cuidado tiene que ver con la relación intergeneracional que tiene cada una. Entonces, En cambio, en Saccharine es mucho más, como les decimos, sutil y mucho más como velado. Influye en nuestra protagonista, que ahorita les vamos a contar. ¿Qué demonios es Saccharine? Entonces pasamos a la parte sin spoilers, ¿estamos de acuerdo? Saccharine es... bueno, te cuenta la historia de Hannah. Hannah es una chica que está estudiando medicina, es bastante brillante. Desde el inicio te quieren hacer saber que es brillante, que es una chica brillante. Y tiene deseos, digo simplemente porque se ve desde el primer segundo, tiene deseos de ser delgada, de tener un cuerpo como en las revistas, de esta parte aspiracional, ¿no? En cuanto al fitness, ¿no? Un día está en un bar y una chica se le acerca, ella piensa que le está coqueteando y resulta que se conocen, que se conocían desde la secundaria, ¿no? Desde hace años la reconoce y le dice, ay, wow, ¿cómo estás? Y ella empiezan a platicar, se empiezan a llevar bien y en confianza le dice, pues, ¿me puedes preguntar cómo le hice para bajar todo el peso que yo tenía? Terrible conversación, por cierto, fue Sí, esa, ¿eh? terrible. Qué terrible. Terrible. Ajá, o sea, Pero terrible en el sentido no de que esté mal hecha, importante. Ajá. sino que tú dices, güey, qué horrible conversación, qué horrible persona, porque es como si yo no hubiera visto a Andrea en mucho tiempo y empezáramos a hablar y de lo único que
se trató la conversación fue como de, ¿pero en serio no me vas a preguntar cómo me veo también? ¿De cómo bajé de peso? Que al Siento final que es- justo me parece que es esencial esa escena, sí, ¿no? total. Bueno, Solo a ver, dije, pinche morra es horrible, güey. es horrible, pero tiene Sí. todo el sentido del mundo, Sí, ¿no? Para el entonces, propósito de la exacto. película tiene todo el No sentido me del acuerdo mundo. cómo se llama ese personaje. Creo que Era Matilde. No sé. No. Ah, ya Sí, no me alguien. acuerdo. O sea, Y que lo le- traía aquí, pero... Sí. ¿Y qué le dice esta persona? Y le dice, oye, pues fíjate que empecé a tomar unas pastillas que se llaman Grey Ujú. y me está ayudando cañón a perder de peso y no sé qué. Y ya la chica eso también me parece muy importante, la chica de secundaria que cargaba con todo ese peso ya no existe, ¿no? Ujú. Entonces le regala 2. Le dice, tómate una ahorita y una mañana en la mañana y vas a ver que vas a En sentir chinga, aparte en chinga. digo, como en chinga hace efecto. O sea, en chinga empiezas a bajar de peso. Se la toma, le empieza a pasar muy bien y efectivamente en la mañana siguiente nota que empieza a bajar de peso. Exactamente. Y esa es la historia. O sea, esa Bueno, es la creo que para la parte sin Ah, spoilers todavía vale la pena ¿Vale la mencionar. pena? Sí, ok. Sí, creo que vale, porque eso Pues se eso ve- en el tráiler, ¿verdad? Se ve desde el Tienen tráiler. razón, Entonces, tienen razón. les vamos a contar qué sucede. Entonces, Esta chica le dice, le empieza a hablar a su amiga, a la amiga que... Jessica se llama. Le empieza a hablar a Jessica y le dice, oye, ¿qué onda? ¿Cuánto cuesta? No sé qué. Y así de que $5,000 tu dosis, ¿no? casi Tu dosis una pastilla sí, por no. Porque Un como barote. Hannah se la toma y se empieza a dar cuenta que sí está bajando de Ujú. peso, dice, no mames, quiero seguirlas tomando. Y le dice que cuesta Un barote, un O sea, barote. Entonces Hannah está de que, güey, no mames, No soy voy a pagar eso. estudiambre. Pues Ajá, no voy a literal pagarlo. estudiambre. Entonces, como es muy inteligente y tiene acceso a todo el equipo médico y de laboratorio, Ujú. se pone a investigar qué rayos tienen estas pastillas ¿Y y qué tiene? descubre que en su mayoría básicamente son cenizas humanas. Ujú. Entonces las pastillas Grey son pastillas hechas con ceniza de cadáveres, bueno, de cuerpos ajá, humanos incinerados. Y entonces decide que se le hace, que como no puede comprar las pastillitas de $5,000, ella va a hacer sus propias pastillas. Y por lo tanto, como podrán imaginarse, va a necesitar cuerpos humanos para incinerar. Exactamente. Lo logra, hace sus pastillas y cuando tiene un tiempo de tomárselas, empieza a darse cuenta que hay algo muy extraño y escalofriante que está pasando. Pero, pues ella está muy contenta porque empieza a bajar un montón de peso. Ujú. Hasta Que es lo ahí- único que importa al final, Exacto. ¿no? Entonces, hasta ahí lo vamos a dejar en esta parte sin spoilers. Exactamente. Vamos a hacer un par de comentarios acerca de la película. Y ya después, en la parte con spoilers, vamos a analizarles todo lo que pasa, porque sigue tomando las pastillas, de qué están hechos, quién es el cuerpo de que usó para las pastillas. ¿Por qué la acecha? Exactamente. ¿Y Ujú. cuál es el final que va a tener que enfrentar Hannah? Bueno, pues antes de pasar a la parte con spoilers, pero también te quiero preguntar, como a grandes rasgos, ¿qué podrías decir de esta peli sin Mm. spoilers? Me gusta la visión de la directora. Me gustó Relic. Tal vez no forman parte de sus películas de mis favoritas en general, Sí. pero sí creo que tiene un talento del que yo quiero escuchar, ¿sabes? Una visión de la que quiero escuchar. Me Claro. gusta que aborden este tipo de problemáticas femeninas desde donde ella las está abordando, Ujú. ¿no? Y aunque para mi gusto a veces no cuaja al 100%, creo que tiene un valor visual también y narrativo que simplemente se tiene que seguir trabajando para mi gusto, ¿no? Ok. Me gusta la película, y apoyo 1000%, creo que tiene cosas muy interesantes, pero no sé, siento que en general podría pasar, creo que está mal clasificada tal vez. Ok. O sea, porque siento que creo que es clasificación R, pero Sí. yo creo que podría funcionar muy bien en públicos más adolescentes, Sí, estoy de acuerdo. ¿no? Sí, Como la una peli- introducción a, me parece que está genial. Sí, de hecho no entiendo muy bien porque es clasificación R. Yo creo porque a mí que se me hizo más por las ligera. escenas íntimas, creo Puede que es ser. por eso. Pero Ujú. tampoco es muy No me parece, explícito. pero pues ya sabes Sí, que luego... Ajá. es muy extraño que le hayan dado esa Sí. categoría. De mi lado, creo que para hacerse una idea de lo que pueden esperar con Saccharine, para las personas que se vayan a quedar hasta esta sección, pero si les interese verlo,
Saccharine es una película visualmente muy cuidada, que reposa mucho en esta intención que tienen muchas películas actualmente de darte una experiencia audiovisual. Entonces está hecha para ser hermosa. Y eso es lo que quiero poner sobre la mesa. La cuestión de la construcción de, o sea, el diseño sonoro, incluso como la música que seleccionaron, los colores que seleccionaron, el tipo de tomas, todo está hecho para sentirse como una película que es bastante poética, en el mismo sentido en el que, por ejemplo, lo es I Saw the TV Glow, o lo es sí, pues como ese tipo de... Sí, se enfoca mucho en las texturas, ¿no? Y en los sonidos, en la textura del sonido, diría yo. Claro. Y en ese sentido también se parece ligeramente, o sea, va medio por donde va The Substance, con este tipo de tomas muy, muy cerradas, en donde vemos mucho cómo consume la protagonista alimentos. Entonces, esto sí lo quería mencionar, güey, porque yo estaba viendo un video hace unos días, en donde salía una chava que no me acuerdo ahorita cómo se llama, y eso me molesta, pero bueno, es una chava que tiene un podcast también en donde habla de películas de terror, es de Estados Unidos el podcast, en donde mencionaba que ella, siendo una mujer que ha tenido pues algunos problemas o algunos temas con el tema alimenticio a lo largo de su vida, la verdad es que la película la triggereó bastante. Claro. Porque hay muchas tomas cerradas que tienen que ver con las texturas de la comida, de ver a personas consumir comida de manera como desenfrenada, ¿no? De consumir aparte una cantidad de calorías enorme, ¿no? De eso va un poco la película, ¿no? Como de... Y pues esa es la clave del nombre en español, insaciable, ¿no? Como el hecho de que la protagonista se ve en una situación en donde no puede dejar de consumir grandes cantidades de calorías, y se enfoca mucho en el sonido, en ver cómo se derraman y sale así chorreando un pedazo de mermelada y después tira las donas, y entonces sí está muy, muy enfocada como en esto que dices, que es la textura y la experiencia, no solamente visual, sino como auditiva y sensorial, de ver cuáles son esas como, pues sí, cómo la comida en específico está teniendo como un efecto en ella que resulta desagradable y resulta incómodo de ver. No tan incómodo, porque a mí esa escena jamás se me va a olvidar en la vida, no tan incómodo como esta escena de la sustancia en donde ella llega al restaurante y el otro, el güey que era su jefe, está comiendo, no me acuerdo qué, camarones. Puta, eso es increíblemente desagradable, pero quería darles una idea de que más o menos por ahí va Saccharine. Pero fíjate que yo también quería tocar como ese tema, porque justo yo creería, o yo en mi opinión, sí es como un error creer que vas a obtener lo mismo que obtienes en la sustancia. O sea, el mismo estilo cinematográfico, tal vez sí se vale de ese tipo de tomas y escenas, pero la verdad es que el body horror que maneja la sustancia, a pesar de que sigue siendo body horror, es diferente al body horror que se maneja en Saccharine, ¿no? Y yo creo que eso sí es importante, porque si, por ejemplo, si te gusta mucho, que creo que también fue mi caso, que a mí me gusta mucho el body horror vistoso, ¿no? Sí, sí. El que es todo demasiado, Sí. ¿no? Y que sí tiene la sustancia, y que por eso me encanta la sustancia, y que Saccharine tiene un body horror mucho más contenido y más real, de alguna manera, ¿no? Más posible. Siento que a mí, que eso no cumplió mis expectativas, aunque entiendo muy bien como toda la dinámica que tiene la película. Sí, sí, en donde se parece Saccharine a la sustancia, que es en lo que estoy diciendo, que es solo como, por ejemplo, las tomas que tienen que ver con los ángulos y ese tipo de cosas que tienen que ver con la comida. El resto de la película, la sustancia es demasiado camp, demasiado también tratado, o sea, no demasiado en el sentido de algo negativo, sino que es muy de ese estilo. Sí. Busca ser muy vulgar, busca tener muchísimos como fluidos, busca, o sea, tiene tremendos litros de sangre. Ser exagerada. Hay ahí alguna especie de homenaje al cine de serie B. Todo eso no existe en Saccharine, por eso empezaba mi intervención diciendo que al final Saccharine no deja de buscar toda la película ser una película bonita, y por eso su body horror es bastante contenido. Todo es sumamente estético en esa película, incluso cuando se abren, cuando se tienen que abrir como piel, cuando tienen que sacar como órganos, incluso la escena final, en donde no les vamos a decir cuál es, pero hay una cuestión que tiene que ver con carne. Es sumamente como estético. Estética. Es muy, muy estético, es muy cuidado.
También tiene mucho esta como propensión a tener muchos colores morados, muy rosas la película, ¿no? Como pop hasta cierto punto. Entonces creo que es una buena manera como de adentrarte en la película para saber más o menos que justo si tienes algún tipo de como reserva o no te encanta el body horror porque sientes que todo es literal las tripas volando y un montón de sangre y ya saben, o sea, cosas genuinamente y transformaciones loquísimas como ves que el cuerpo se rompe en 18 formas distintas. Esta no es una película así. Es una película mucho más fina en el sentido de que el body horror no busca ser grotesco y la película trata de ser cuidada estéticamente todo el tiempo. Entonces, por eso creo que mucha gente sí la puede ver. Entraría, por ejemplo, ahorita creo que hay una tendencia, ¿no? En identificar el llamado bubblegum horror. Exacto, así lo siento. Así lo siento. Yo le iba a decir, o sea, y me detuve porque no me gusta la etiqueta y porque no creo que se malentienda. Más que la de bubblegum, yo le iba a decir como girly horror. No me encanta la etiqueta y es algo que no he leído en ninguna parte. Yo me lo iba a sacar ahorita de la manga. Pero pues justo no me gustaría relacionarlo girly necesariamente con lo estético para empezar. Como, o con lo rosa y con y con las tomas y hay en momentos en donde salen como flores y como frutas. Entonces, por eso me detuve y no dije girly, pero creo que el bubblegum, de alguna manera, esa es la idea. Sí. Sí. Creo que eso por un lado, y por otro lado, si lo que están buscando es una película de persecución, ahorita les vamos a decir por qué estamos diciendo de persecución, pero como de persecución o de posesión o de un body horror que tal vez no sea tan explícito, pero una película desenfrenada, no se van a encontrar con eso. La verdad es que para mí es una película que está tirada más a una tendencia que está habiendo actualmente. Por ejemplo, la pondría del lado de Backrooms, en el sentido nada más de que el terror también es muy, muy contenido. O sea, la historia se puede sentir pausada porque lo que estás haciendo es tratar de ahondar como en la psicología, no solamente de sus personajes, sino como en el mensaje que tiene detrás la película, en sus metáforas, en su simbolismo. Entonces, por eso para muchas personas, yo he leído y vi que Saccharine les pareció aburrida, les pareció lenta, sí, porque no es una película que se vaya a recargar en la acción, sí, no es desenfrenada, no vas a tener momentos de tensión genuina en el sentido de que estés, no sé, ansioso porque va a haber un jumpscare, para nada es así, más bien se trata y se asienta en la experiencia terrorífica que está pasando nuestra protagonista al darse cuenta que su recorrido para bajar de peso está teniendo como efectos sumamente tenebrosos. Pero es esa experiencia, se asienta y se siente como en su cuerpo. Entonces, en su ansiedad, la sentimos ahí. Entonces no es una película que también si alguien me preguntara como, oye, da muchísimo miedo o me voy a sentir ansioso, muy probablemente no. Es más probable que te vaya a causar como desagrado o sí como incomodidad que miedo o tensión o ansiedad. La llamada que te dé cosa. Ajá, ¿no? sí, claro. da más cosa que, que susto, ¿estás de acuerdo? Yo podría compararla como con esta misma sensación de It Follows, ¿no? Hablando de lo que dices de la persecución, creo que la podría comparar incluso en lo rítmico también, ¿no? Que llega como un final un desenlace muy desenfrenado, pero es muy breve. Claro. Sí, también yo le pondría ahí. Te juro que estaba pensando en It Follows, porque pues al final, y esto, ¿no? O sea, igual no les vamos a decir por qué, pero en It Follows, que es como una entidad persiguiendo a una persona y como que no se te despega, algo así tiene que ver Saccharine. Pero al final It Follows me parece todavía más tenebrosa y siniestra y que sí juega con la persecución un poco más. Sí. Como de no mames, ahí viene. Y yo estoy huyendo. Incluso como en Smile, ya sabes, de que hay algo que está pegado a mí o que yo me tengo que deshacer de él, pero y es una carrera desenfrenada por deshacerme de eso, por ver si cómo me deshago de la maldición o cómo se la transfiero a alguien más, o etcétera. Y aquí no, creo que la gran mayoría de la película más bien es ella, su experiencia con eso que se le pegó, y al final, como los últimos 15 minutos, ya es un pedo de me tengo que despegar de esta cosa y voy a ver cómo lo hago. Pero es más eso, ¿no? Como su transición y como su experiencia. Incluso porque se me hace curioso que no le causa
un terror inmediato. No es como de algo malo está pasando y tengo que huir de esto. Es como, hay algo que está sucediendo y ese algo que está sucediendo, la película se toma un muy buen tiempo para alargarlo y para desarrollarlo. Entonces, bueno, creo que esos son los comentarios sin spoilers. Estamos a punto, no digan que no se les dijo. A ver, antes de justamente avanzar con los spoilers, ¿tú dirías que vale la pena, o sea, que valdría la pena, por ejemplo, para apreciar todas estas texturas, etcétera, verla en cine? Yo diría que sí. Yo creo que es buena pregunta que deberíamos empezar a hacernos a partir de ahora. Sí. Que creemos que vale la pena verla en cine. Yo, por ejemplo, creo que me gustaría verla en cine. Para este episodio, Andrea y yo... Estoy de acuerdo. No la vimos en cine, pero creo que me gustaría tener la experiencia. Vivir mejor la experiencia. Sí. Al menos para la apreciación visual, y sonora. Exacto. Sí, estoy de acuerdo. Entonces... Si se animan, vayan a verla al cine y a partir de ahorita empezamos la parte con spoilers. También échense un clavado a Relic. En verdad, no creo, de nuevo, tampoco para mí es como que mi top 10 de películas en la vida. Pero ¿no? vale la pena. Pero vale mucho la pena, sí. Entonces, bueno, empezamos con Saccharine. Para empezar, Saccharine... la traducción es sacarina. Entonces me molesta un poco que le hayan puesto... ¿Cómo es? ¿Insaciable? Insaciable. Siento que a ella no sé, para mí algo pierde. En cambio la sacarina es como un edulcorante bajo en calorías que se creó, me parece que el siglo pasado. ¡Hala! Entonces me gusta que esté insinuado como en el título, pero que no necesariamente sea algo así como voraz, devorador. Insaciable, cuando yo escuché el nombre, me hizo pensar luego en Raw. En Raw. No sé por qué. Qué cagado, güey. Sí. Bueno, es que me imagino que también evocan el mismo sentimiento, ¿no? Parte del mismo sentimiento, que es este desenfreno, ¿no? Que siento que es muy determinante. Incluso ahorita pensando en Raw, o sea, pues justamente eso, este desenfreno de alimento es el determinante, pues de todo lo que desemboca en la historia de Boraz, de Raw. Claro. Y acá, pues es igual, nada más que no sé si, o sea, va más allá, lo insaciable que tiene nuestra protagonista viene más de lo emocional, ¿no? Totalmente. Y te lo dejan es súper importante para la directora que se vea. Claro. Y en ese sentido creo que me gusta comparándola un poco con Raw, ligeramente, en donde no me parece que sea casualidad que ambas historias estén recargadas en una protagonista. Pues no quiero decir que es adolescente, pero sí como joven, ¿no? Como adulta joven, ¿no? Entonces alguien que está en la universidad, en las dos, están una persona en la universidad. Entonces para hablarles un poco más de Hannah, que es nuestra protagonista de Saccharine, que va a enfrentar toda esta situación, lo que me gustó es que mencionaras que la directora es austro-japonesa. Porque en la película la protagonista Hannah también tiene ascendencia japonesa. De hecho, su mamá es japonesa y su papá no sabía que necesariamente era australiano, pero me imagino que la película está localizada en Australia. Nunca se dice explícitamente, según yo. No, según pero yo pues no. Ahora vale la pena tal vez, ¿no? Pensar que en efecto ese es el contexto en el que se desarrolla la película. Y cumple con el cliché, ¿no? Porque al final como que te lo pintan... Bueno, yo tengo la percepción de que las personas australianas son conocidas por ser como muy aventureras y muy de la naturaleza y no sé qué. Y en las fotos se ve a este personaje muy... Al papá. Muy, ¿no? Muy en la aventura. Claro. Entonces, bueno. Y creo que y creo que también no es una casualidad, o sea, no es nada más un capricho de la directora que tal vez su personaje principal haya tenido el mismo background que ella, en el sentido de la combinación de las culturas entre la australiana y la japonesa, porque creo que lo que se plantea aquí, vamos a empezar a desmenuzar la película, es sabemos o vemos a Hannah como una persona sumamente atormentada con su peso y con su cuerpo. No es algo excepcional. De hecho, eso es lo doloroso de ver, que en realidad es la regla en las mujeres, ¿no? Entonces es una joven cualquiera, como muchísimas otras millones que existieron en este planeta, en donde pues está como combatiendo o está constantemente en una carrera
en una lucha contra el mundo y contra ella por bajar de peso. De hecho, de las primeras cosas que vemos es que tiene una libreta en donde va rastreando ella como sus variaciones de peso con la esperanza de que los esfuerzos que está haciendo sí la hagan bajar de peso. Entonces vemos también que está frustrada porque se ve que ha tenido un recorrido de semanas en donde va apuntando cuánto va pesando y no ha habido casi básicamente variación. No es el resultado esperado. No hay variación al respecto. Entonces no nos vamos a ir de forma cronológica. Creo que podemos ir empezando a agarrar como partes que te parezcan relevantes o haciendo como el diálogo. Pero a mí me parece interesante que entonces la directora se haya reflejado, o al menos sus raíces de alguna manera, en Hana, porque a final de cuentas no quiero hacer una generalización, pero sin duda creo que está documentado de muchas maneras como en Japón si hay una cuestión acerca del peso sumamente restrictivo y excesiva. Y no es necesario nada más irnos como a la estadística, es incluso visible desde el momento en el que vas a Japón, güey. Por ejemplo, la vez que yo fui de viaje, yo no podía dejar de comentar cuando regresé lo cabrón que se me hacía, lo extremadamente delgadas que son todas, güey. Todas. O sea, del 100% de... Yo estuve ahí 20 y tantos días. Del 100% de personas que vi, sobre todo, o sea, centrándome en las mujeres, el 99% tienen una delgadez que incluso en Occidente no es muy común de ver. Y me acuerdo de una experiencia muy particular que tuve, que estaba en una tienda y me gustó mucho una marca que era japonesa. Cosa que no pasa tal vez con marcas que son más internacionales o que ya se han globalizado de alguna otra manera, aunque su raíz sea japonesa, no pasa tanto. Claro. Pero en eso yo me acerqué y a la persona que estaba atendiendo le dije que me gustaba muchísimo un vestido que estaba ahí y volteó y me dijo que ni siquiera hiciera el intento de probármelo, porque esa marca, como muchas o la gran mayoría de las marcas japonesas, eran unitalla. Y básicamente esa unitalla más o menos era lo que nosotros conocemos como una talla 0. Entonces, de alguna manera medio cordial trató de decirme como, no tengo lo intentes, tu talla. No tengo tu talla. No, es más, no solo no tengo tu talla, no hacemos tu talla en Japón. No existe. Y se me hace muy cabrón porque evidentemente yo sé que aquí en México, por ejemplo, mi cuerpo no es considerado un cuerpo grande, no necesariamente. Sí. Entonces, para mí fue... Un shock. Un shock, la verdad, sí fue un shock, güey. Sí fue un shock enfrentarte como de... Y después ver a la mayoría de las japonesas, no solamente con una delgadez muy particular, sino siguiendo una estética también muy homogénea entre ellas. En fin. Entonces, lo que me gusta de eso es pensar que lo que está planteando la directora con el personaje de Hana es esta como conflicto que descubrimos en la película que tiene que ver con que Hana tiene un papá con obesidad mórbida, que tiene un problema muy severo de consumir grandes cantidades de comida, y por otro lado una mamá que es japonesa, que todo el tiempo desde niña pasaba lo que tú estabas diciendo hace rato. Sumamente controladora, en donde el tema del peso era algo que recurrentemente mencionaba. Me imagino que mientras Hana iba creciendo, incluso en una escena Hana le reclama como de tú siempre, o sea... Le dice ella, ay, es que Hana, estás muy delgada, pareces otra persona. Y ella le dice, mamá, ¿cuál es el problema? Si es lo que siempre quería, o sea, tú querías esto. Sí. Y le dice, no, pero no así. Dice, toda la vida te las pasaste diciéndome que me querías delgada. Claro. ¿No? Y tomando un poquito lo que dices de Japón, de hecho hubo un escándalo, no me acuerdo hace cuántos Misses Universo, en donde creo que premiaron o un premio de belleza, un certamen de belleza en Japón, y que premiaron a una talla L. O lo que era considerada allá una talla L, que era una persona de 65 kilos. ¿No? O sea si mides 1.30 m, pues igual y no sé, ¿no? Pero al final es así de radical está. Entonces un poco la película justo nos comenta de manera, no es el tema principal de la película, no se centra tanto en el background, ni en el crecimiento, ni en cómo fue vivir en ese contexto para Hana, pero sí lo toma un poco como punto de partida para entender todo lo que Hana va a vivir después. Voy a hacer ahí un pequeño como inserción de que a mí no me gustó esa parte. Entiendo por qué, y se me hace interesante que la directora, ahora ya sabiéndolo, haya puesto eso, porque probablemente ella se refleje y haya experimentado algo similar.
Pero para mí, por ejemplo, el hecho de hablar sobre la gordofobia, del hecho de hablar sobre trastornos alimentarios, etcétera, la persona, o sea, para justificar que tu personaje esté en esa situación, no necesariamente tiene por qué estar explicado con el hecho de tenía un papá con problemas alimentarios y tenía una mamá japonesa obsesionada con la delgadez. Es como todas estamos atravesadas por eso, incluso tengas ese background o no lo tengas. O no lo tengas. Entonces siento que fue un poco forzado, o sea, para mí, como de no era necesario. Cualquier joven que hubieras puesto, Hannah podría haber sido cualquier morra y haber tenido que atravesar, porque las violencias, no importa si venían de tu casa, de tu mamá japonesa, de tu papá, no importaba eso, sino porque muchas de esas violencias, o la mayoría, parten de cuestiones estructurales, parten del discurso social, parten del sistema, por ejemplo, de salud, que llegas tú a una consulta y por ser una persona gorda... Sí, no ahí te diagnostican, te mandan a bajar de peso. Exacto, o achacan que todos los síntomas que tienes tienen que ver con tu peso. Entonces, ese tipo de discursos no es necesario tener como ese background. Estoy de acuerdo. Siento que por alguna razón eso me pareció superficial. A mí también. A mí me restó de la película esa parte. A mí también me pareció superficial y fácil. Sí. Un poco fácil, ¿no? Sí. Y también este juego obvio, que creo que ahí es donde para mí trastea, ¿sabes? Este tipo de juego obvio en donde primero no revelan al papá, ¿no? No ves al papá. Sabes que hay una ausencia en la familia, pero no ves cómo el papá brita. Cuando ella entra por primera vez a la casa y se ve como la sensación de que alguien pasó como más para esconderse o porque estaba molesto y no quería hablar con nadie, y no lo es. Tú empiezas a intuir, y eso tampoco se me hizo obvio, pues. Te empiezas a intuir que hay un problema con el papá porque la mamá está poniendo cámaras, porque quiere saber qué pasa en la cocina, porque quiere controlar lo que come alguien, ¿no? Claro. Y entonces te das dando cuenta de esas pequeñas cositas que dices, pues es obvio, sea, es súper obvio. Sí. Y sí te doy la razón ahí. Me parece un recurso fácil, ¿estás de acuerdo? Porque creo que la construcción de la psicología de Hannah puede estar sustentada por muchas otras cosas. Podías insinuarlo, podía no decirse explícitamente qué pasaba en su ámbito familiar. Sí. Y no podrías haber hecho de todos modos un personaje como redondo sin necesariamente explicar de manera tan directa porque tienes un tema con el peso. No es necesario. Estoy muy de acuerdo. Y creo que se pierde también porque lo intentan en esta parte en donde ella está haciendo el doom scrolling, ¿no? Y es literal un video de body positive versus y da otro un video de dietas. Sí. Un video de body positive, un video de dietas, de bajar de peso, de no sé qué, ¿no? Y todo, y es uno y uno. Entonces, como que también ella creo que pudo haber partido incluso de algo más general y no hubiera importado porque pero sí, estoy de acuerdo. O sea, tampoco me parece justo que condenemos esta libertad que se tomó ella, porque pues al final es su peli y pones este dolor, ¿no? Tal vez dentro de la película. Sí. Solo, entiendo, pero te doy la razón. A nivel cinematográfico, ¿no? Te doy la razón por completo. En fin, el punto es que tenemos a Hannah con ese background y como les contamos, lo que pasa es que es una persona que constantemente está pensando en su peso. Se mete a un gimnasio que se da a entender que es el gimnasio que tienen acceso de la universidad. De los estudiantes, sí. Y ahí hay una morrita que es como, digamos, la coach, que tiene un programa de 12 semanas para bajar de peso. No sé si dice específicamente para bajar de peso o solo como 12 semanas para ejercitarte. No me acuerdo. Sí. Y hubiera estado bueno tenerlo. Sí, o para poder mejorar creo que es para mejorar tus hábitos. Sí, es 12 semanas para mejorar tus hábitos. Entonces, a Hannah le gusta esta otra morra que no me acuerdo cómo se llama. Anaía o algo así. Así, porque aparte es súper fit, una morena está enorme, guapísima, güey, que obviamente está de que yo hago ejercicio todos los días. Pues y la Hannah dice, me la quiero echar a la instructora, entonces me voy a comprometer a mis 12 semanas para mejorar mis hábitos. Desde ahí está padre porque entonces nos damos cuenta que creo que no es una mezcla tan común, que no solamente es una película de body horror que va a hablar sobre temas de peso, sino que es queer. Entonces, como personaje queer, Hannah, pues la verdad es que también no se nos dice explícitamente, pero creo que está en esta etapa en donde todavía no sabe muy bien cómo relacionarse o cómo coquetear con otras mujeres, y es una persona muy, muy insegura
y se plantea que gran parte de su inseguridad tiene que ver con que... El sobrepeso. Sí. Entonces, pues ya se mete a lo del gimnasio, empiezan a pasar como unos días, es cuando se encuentra en la fiesta a Jessica, que le dice lo de las pastillas. Hace sus propias pastillas, pero para esto les mencionábamos que Hannah era una estudiante de medicina. Entonces, cuéntanos qué pasa, quién es Big Bertha. Bueno, cuando empiezan sus clases, porque justo van empezando el semestre, me imagino que es, cada equipo recibe un cadáver que es su obligación cuidar, respetar y estudiar, ¿no? Uh-huh. A este equipo, el equipo de Hannah, le llega Big Bertha. Big Bertha es una mujer con obesidad mórbida que en ese momento no se revela del todo qué fue lo que le pasó, ¿no? No. Van descubriendo durante la película cuáles fueron las causas de muerte de Bertha. Exacto. Bueno, ellos la bautizan Big Bertha. Aquí Pues sí va como el disclaimer que haz de cuenta que están en la mesa de operaciones y está esta mujer que no saben cuál es el nombre porque un poco parte del protocolo es que no tienen por qué, son anónimos. Entonces alguien que donó su cuerpo para la investigación y para la medicina. Entonces en el equipo de Hannah, está su amiga, que su amiga es muy importante, pero no me acuerdo cómo se llama. Y están otros 2 personas. Uno de ellos es un vato, que es el típico vato de la verga, güey, blanco, que se cree medio hegemónico, y ellos están diciendo que todos los demás equipos sí nombraron a sus cadáveres, que hay que nombrar al que están estudiando, y alguien dice como hay que ponerle Bertha, y este güey es el que dice hay que ponerle Big Bertha. Y obviamente se entiende ahí, es un poco el comentario que está echado en cara toda la película, pero bueno, no desaprovecha la directora ninguna oportunidad. Justo, eso sí es algo que te doy de lo que estabas diciendo hace rato. Un poco el punto, siento yo que lo que hace la directora es decir, cuando eres una persona gorda, la gordofobia y la violencia que existe está todo el tiempo. Todo el tiempo. Muerta. Te la están, echando en cara todo el tiempo. Y en la película se siente que a veces puede parecer que es demasiado obvio el mensaje o demasiado en la cara, ¿no? Demasiado simplón de... Entonces es una persona gorda la que están estudiando y el otro pendejo dice que Big Bertha, etc. Pero me imagino que eso es lo que quiso retratar, que así se siente vivir en este mundo siendo una persona que es... que está expuesta a esas violencias de manera constante. Entonces lo hace desde el pendejo que hace el comentario acerca de que no es solo Bertha, es Big Bertha. Lo hace desde que estás en el bar y te están viendo, pero no sabes si te están viendo porque eres una persona gorda o porque le gustaste a la persona. Claro. Lo hace de muchas maneras y ahí es donde entiendo una crítica que le están haciendo mucho a la directora, que es como el que mucho abarca, poco aprieta. He estado leyendo mucho este pedo como de que tal vez trata de meter y como de tocar tantos puntos y como tantas como aristas de esas violencias que se diluye un poco la película o que parece que en algún momento no toca y no aborda y no profundiza en ninguna de ellas. No estoy diciendo que es mi percepción, estoy diciendo que es una de las cosas. Porque es por eso que estoy tratando como de explicar que la película se siente reiterativa en su cuestión de decir, ve lo que pasa cuando eres una persona gorda. Ve lo que pasa, ve cómo la violencia es a nivel de medicina, con tus compañeros, con el pendejo con el que estás estudiando, en el bar, en el gimnasio que tú nada más quieres ir y te van a juzgar por verte haciendo ejercicio. ¿Me entiendes? Con tu mamá, con tu papá. Entonces puede sentirse como excesivo en algún momento para algunas personas. ¿A ti te pareció, por ejemplo, excesivo? Siento que en algunas partes no estuvo tocado con la finura que me hubiera gustado. Siento que en algún momento sí es como de, ya entendimos cuál es el trip, no me lo digas, muéstramelo. Muéstramelo. Haz que tu personaje yo vea su sufrimiento. No pongas a personas diciéndolo en diálogo. ¿Me explico? Justo creo que ahí es donde yo podría decir que se cae un poco como el objetivo, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Se siente como muy... en parte le falta demostrarlo, justamente. Creo que no pude conectar del todo, a pesar de que había muchas cosas con las que resonaba en la película, no pude conectar del todo con Hannah y
no sé, como que se sintió, sentía que era alejado, tal vez. Tal vez podría decir que alejado, ¿no? Porque te digo que siento que para mí en la película muchas cosas funcionan a nivel de discurso y no a nivel de historia. O sea, no está bajado eso a una experiencia emocional. Está mira cómo es la gordofobia, ¿ya sabes? Mira cómo es la violencia estructural a ciertos cuerpos. Mira qué les pasa cuando... Pero no necesariamente eso se traduce en la película a experiencia emotiva que conecte contigo. Hay algo que yo creo que... ahorita que estás diciendo esto de que es que hay muchos elementos que te están diciendo cómo afecta la gordofobia. Creo que algo que tal vez me dejó insatisfecha es que no... Los agentes externos, o sea, el rechazo en la película, estoy diciendo, en la película, los rechazos nunca son externos. ¿Me explico? Con Hannah. Son internos. Es decir, no liga porque es muy tímida. No tiene la confianza porque está gorda, porque no... Sí, y siento que a pesar de que todos los elementos por fuera, como estás diciendo, pueden estar sentando el contexto de la gordofobia y de cómo afecta a Hannah directamente, lo que le afecta es exclusivamente su mamá y ella misma. Y ahí a mí eso me deja insatisfecha porque yo creo que realmente no nada más es eso, ¿sabes? No nada más es la historia de yo como lo malo que me pasa porque yo no confío en mí misma, ¿no? Que tal vez ahí sí podría decir que siento que falló, es donde siento que falló totalmente la directora. Ok, entiendo. Sí, creo que tiene que ver con una cuestión de que debe ser muy difícil de retratar y por eso voy a retomar la sustancia, no porque las esté comparando, ojo, voy a ver si puedo lograr plantear cuál es o sea, por qué pongo una sobre la otra. En la sustancia no era necesario ver cuál era el background de la protagonista, no era necesario ver si tenía un problema con el pedo de la vejez. El punto es, nosotros sabemos que estructuralmente en este mundo, que una mujer envejezca es un crimen. Punto, final. No es necesario decir nada más. Y esa violencia que es estructural y de afuera para adentro se refuerza en el interior, se como absorbe y de alguna manera se sistematiza y se vuelve, o sea, como se replica ya en el discurso interno. Entonces, a mí todo el tiempo un sistema me está diciendo que ser vieja y ser mujer es un asco, yo de alguna manera lo adopto, tal vez de manera inconsciente, consciente por otras partes, etcétera, y parte de mi actuar y mi vida va con respecto a eso. En la sustancia sí se nota, aquí no demasiado. Sí. Aquí no demasiado, porque entiendo que lo que está tratando tal vez de hacer, no voy a ponerme en el sentido de que yo entiendo que quiso decir la directora, pero lo que entiendo que tal vez quiere hacer la directora es esta idea de decir, evidentemente sí parten de discursos estructurales, como la gordofobia y este tipo de violencias. Y Hannah cree que es solo ella. Ella cree que solo ella es el problema y ella cree que tiene que ver con su falta de autoestima. Ella cree que tiene que ver con que ella no puede bajar de peso. Entonces, ¿cómo un problema estructural se vuelve un dolor y un trauma individual? Es muy difícil, siento yo, ponerlo en una película. Y en esta, las cuestiones estructurales se sienten superficiales y las cuestiones íntimas no se sienten personales y emotivas. Entonces siento que no logra cargar de ninguno de los dos lados. O sea, el discurso de lo externo nada más es justo, te salen un montón de videos en redes sociales sobre dietas y mi mamá se la pasa criticándomelo. Claro, eso pasa en la realidad. Por supuesto, tú sabes cuánta gente no debe meterse a TikTok y lo que le sale son retos para bajar de peso. Todos los videos que están últimamente acerca de cómo después de los 2000 que creíamos que habíamos superado esta etapa de la delgadez extrema, sobre todo en celebridades, ahorita otra vez sigues teniendo los cuerpos Ozempic. Con los cuerpos Ozempic, cuando se estaba vendiendo los Ozempic y la gente desesperada por conseguirlo. Obviamente, no estoy diciendo que lo que plantea la película no pasa en la realidad, sino que estoy tal vez planteando que no se siente la conexión entre lo que pasa en la realidad y el sufrimiento de Hannah. Hay algo de ahí que se siente desconectado. Totalmente de acuerdo. Incluso cuando nos ponen el reto del pelador, del rallador de papas, creo que es. Hay como, se topan como herramienta de cocina para machacar, como papas o frijoles. Ven que es como, tiene un hoyo y hay un reto que a ella le sale que te metes el machacador del brazo a ver hasta dónde te llega. Hasta dónde te llega. Y si el machacador sube como hasta arriba de tu brazo, es que pues estás lo suficientemente delgada como para que quepa
esa cosa de la Qué cocina en orgullo. tu brazo. Pero bueno, también, ¿a ti no te tocó el de las monedas de la clavícula? No me acuerdo de eso. Güey, había un reto que me parecía horroroso, que justo te tenías que poner una fila de monedas y si se detenía en la clavícula eras lo suficientemente delgada. Eras, o sea, como si fuera un requisito, Sí, güey, así de que sí. un check. Claro. Entonces, creo que, ojo, porque lo que estamos diciendo aquí no es que no sean relevantes esas Sí, cosas. no, para nada. Estamos Ujú. hablando en cuestión de cómo están aplicadas en la película. Estamos hablando, es una crítica a la película. Ujú. Obviamente todas esas cosas me parecen muy importantes que sí están visibilizadas. A pesar de que yo creo que algunas maneras en las que las colocó no ayudan al tono y al ritmo de la película, eso no quiere decir que no crea que sean importantes, que sí están puestas, mucho más evidentes que en muchas otras En películas. otras películas, O sea, yo no claro. recuerdo haber visto otra película en donde tal vez todas esas experiencias, lo que te pasa cuando vas al gimnasio, con tu compañero de clase, lo que te pasa en redes sociales, no recuerdo otra película en donde la gordofobia esté puesta de manera como tan evidente, Ujú, ujú. sin metáfora, sin alegoría, sin esconderla, está puesto como Ahí. la viven y como se vive muchísima gente. Sí, Entonces creo que eso es importante. muy bien. Pero regresamos a Berta. Entonces este pendejo de su compañero es el que dice como hay que ponerle Big Berta. Obviamente entre Hannah y su amiga son mujeres gordas, Ujú. entonces voltean y obviamente es de que, Estúpido. güey, eres un estúpido. Pero al final se le queda Big Y al Berta. final se le queda Big Berta. Entonces lo que hace nuestra querida Hannah cuando se da cuenta que las pastillas, las Grey, acá Ozempic en la película, son carísimas. Es decir, dice como las analiza. Esa escena sí me gusta, no sé por qué, como ver a una morra como analizando en el laboratorio de qué están hechas las pastillas y se da cuenta que son de ceniza humana y la ves como en este conflicto interno de decir, verga, güey, obviamente está mal, pero ¿qué estoy dispuesta a hacer para bajar de peso? Para bajar Porque de peso. ahí donde se retrata de nuevo, ahí es donde yo siento que le falta el peso emocional que Ujú. debería tener esa película. Sí. Porque yo afortunadamente no, y sé que tiene que ver con muchos privilegios, pero claramente muchas mujeres que yo amo profundamente en mi vida, y yo voy a hablar específicamente de mujeres porque claro que la película tiene una Está lectura dirigida a de mujeres, género. sí. Ujú. Entonces, muchas mujeres que amo muchísimo se han vivido toda su maldita vida, desde jóvenes, sumergidas en la cultura de la dieta. Entonces llega un nivel de desesperación, de decir, todo me empuja todo el tiempo a decir que yo como mujer gorda no valgo un centavo y que si yo bajo de peso entonces voy a ser feliz, entonces voy a ser exitosa, entonces voy a tener pareja. Lo criticable no es eso, porque sí funciona así. Sí. Sí funciona así. Por supuesto que te tratan distinto si eres gorda. Por supuesto que tienes menos oportunidades en el ámbito laboral, que no te va igual en el mercado de las citas. Por supuesto que Totalmente. que esa tristeza y ese dolor Del y ese rechazo. rechazo está sustentado en las cosas que pasan en la realidad. Entonces, ahí es donde deberíamos ver, o donde me hubiera gustado ver, la desesperación de Hannah, de imagínense este escenario. Y es lo que me duele pensar. ¿Qué tan malo debe ser vivir las violencias de ser una persona gorda en este mundo que estás considerando tragarte ceniza humana? Ujú. ¿Qué tan malo, o sea, a qué te debe de llevar el cansancio, la desesperación, la presión social, el rechazo, el aislamiento, la discriminación? ¿A qué nivel te tienen que llevar para decir como Lo yo hago. voy a robar partes de un cuerpo para poder producir las mismas Ujú. píldoras? Ese conflicto es el que me hubiera gustado más verlo que entenderlo. Sí. Porque lo entiendo porque escucho Ujú. y porque trato de ser una persona sensible en este Claro. mundo, punto, porque estoy en contra de la gordofobia y trato de cuestionármela, como muchas de las personas, ¿no? No lo vi en la película. Sí. En la película yo no lo sentí. Estoy de acuerdo. Entonces, esta morra de repente se inclina por decir, es que imagínense que llevo años de mi vida en dietas y me tomé la pastilla que me dio esa compa en la fiesta y es la primera vez en mi vida que bajo 1 kilo. Ujú. Puta, güey, necesito hacer esta madre. Y lo que decide es empezar a robar partes de Big Big Berta. Berta. Entonces, mientras ellos van desmembrando el cuerpo para estudiarlo y para ir viendo qué le pasó a Berta,
ella a escondidas va agarrando como secciones de Berta. Lo primero que agarra son las como- costillas. Sí, pensé que era pulmón. Ah, como el... Pero Es que no sé si es pulmón o pero no es que sé, no, sí, es no que lo truena. No, sí, las costillas. Sí, porque son Sí, las costillas. tienes Sí. toda la razón. Entonces va al incinerador Y las hace. de su escuela, Ujú. las hace. Y empieza a consumirlas. Y Exacto. al mismo tiempo que entra a este programa del gimnasio Ujú. y sorprendentemente le empieza a ir bien. Hasta que llega un momento en donde ve que su meta de peso ideal la bajó. Sí. Y creo que también falta esta sensación de perdición, de locura y de júbilo Sí. cuando ella logra eso. Claro. No vi un conflicto ahí o sea, simplemente es estar. Cuando se Claro. enfrenta con este conflicto es cuando la confronta su entrenadora, Ujú. ¿no? Y le dice, oye, lo que sea que estés haciendo... Que es la morra que le gusta. por Es la cierto. morra que le gusta. Ujú. Y ya aparte ya se habían besado, ¿no? En ese momento. Entonces, lo que sea que... Ah, no. Tuvo su episodio antes. Cierto. Tuvo su episodio. Ese. Que ese sí lo tenemos que Sí. mencionar. Se ven, ¿no? Con ella. A ella le empieza a funcionar, empieza a bajar de peso. Sube una foto esta chica con Hannah, entrenadora. ¿no? La Ujú. entrenadora. Y incluso mucha gente le empieza a comentar y le empieza a echar porras y no sé qué. Entonces, pues está viendo las mieles de poder bajar de peso, ¿no? Ujú. De lograrlo, lo que te dice la aceptación de las demás personas. Se ve con la entrenadora, se besan y de pronto ella empieza a tener estos episodios que ya venía teniendo en donde se da atracones, Sí. ¿no? Justo iba a regresar a eso porque Hannah, desde antes de empezar a tomar las pastillas, se nota que tiene una relación bastante complicada con la comida. Se da atracones desde el principio Ujú. de la película, incluso cuando todavía no genera esas pastillas. Entonces se nota, tenemos una escena inicial en donde Hannah compra muchísima comida y más bien tiene unas donas y se la está comiendo y para y tira las donas y las ve en su bote de basura y crees que va a ir a sacarlas del bote de la basura, de lo ansiosa que Que sí la se ves. nota Ujú. en esa escena de que no puede dejar de comer. Eso es cuando ni siquiera sabe que existen esas pastillas. Eso es desde el principio de la película. Va, agarra las donas y las va a ir a tirar a el ducto de basura. el ducto de basura de su edificio. En lo que te da a entender que es una persona que no puede controlar sus impulsos de estar comiendo y de estar comiendo. Y lo problemático de las pastillas que se empieza a tomar es que la promesa es que bajas de peso sin importar lo que estés comiendo. Ujú. Entonces Hannah se sigue dando unos atracones bestiales, ¿no? O sea, sigue consumiendo una cantidad de calorías altísima, porque de todos modos al día siguiente tiene 5 kilos menos Ujú. y al día siguiente 10 kilos Y menos. así. Sí, o sea, entonces empieza a bajar muchísimo de peso. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí tenemos que meter a Big Berta ya, porque siento que ya la estiramos mucho. Ya les tiramos mucho, sí. Eh. Aparece por primera vez Big Berta y reflejada en una superficie convexa. Ujú. Sí, Hannah se da cuenta que Big Berta la empieza a perseguir, literal, Ah, como hunting. una hunting, porque es una película justo de hunting, Ujú. como una especie, no es una posesión, es más una especie de fantasma que creemos o que ella deduce que se le pega por estar básicamente consumiendo su Consumiéndola. fucking cuerpo, güey. Ujú. Entonces, ya está una vez en su casa y está haciendo cosas y se da cuenta en el reflejo de una tetera que está el cadáver de esa mujer enorme atrás de ella y entonces está como de qué pedo, va por un espejo, se da cuenta que en el espejo no, entonces se da cuenta que solo son en ciertos reflejos. Ajá. Cucharas, La la tetera, tetera, por ejemplo, los estos espejos que están como, por ejemplo, en el Oxxo, Ujú. que son como para ver si alguien roba. Ujú. En ese tipo de espejos sí se puede ver Big Berta. Lo que llama la atención al principio cuando Hannah se da cuenta de eso es que su primera reacción es como de verga. Ujú. O sea, imagínense, o sea, si su cuerpo que están estudiando en medicina, el cadáver que se Se te están tragando, aparece, se te aparece güey. en tu casa, ¿qué harías? Yo me saldría corriendo, Ujú. güey. Ella no. Ella empieza a notar, muy de estudiante de medicina, se da a entender como de... Su método de sí, investigación. está tratando de deducir si son alucinaciones, si no, si tiene efectos secundarios las pastillas, si no, hasta que nos vamos dando cuenta progresivamente en la película que claramente no son alucinaciones, no es su mente, es que Big Berta sí está detrás de ella. Y resulta que hay una relación entre la pérdida de peso de Hannah
con la, digamos que cada vez se vuelva más poderoso el fantasma de Big Bertha, ¿no? Uh-huh. Sí, como que se da a entender que el fantasma de Big Bertha de alguna manera sí toma posesión del cuerpo de Hannah, y cuando Hannah tiene hambre, Big Bertha la obliga a comer una cantidad enorme de comida, pero que no nutre a Hannah. Uh-huh. Entonces Hannah sigue perdiendo peso mientras todo ese nutriente y parece que todas esas calorías y toda esa comida alimenta a Big Bertha y no a ella. Entonces se vuelve una carrera de desesperación, porque Hannah en algún momento, frente a esa situación, decide ponerle fin. Busca a su amiga, que fue la que le presentó lo de las pastillas. Sí, creo que se llama, creo. Y le pregunta como de, oye, güey, ¿te empezaste a tomar las pastillas? ¿No te pasó algo raro? ¿No te sentiste rara? ¿No viste algo? Y esta morra le dice, pues, no. Jessica. Jessica. Le dice como, no vi nada. Pues qué raro que lo preguntes. Sí le dice medio sentí por momentos que alguien me observaba o que alguien me perseguía, pero no vi nada, y esa sensación paró cuando me dejé de tomar las pastillas. Uh-huh. Y Hannah estaba de que, ¿qué pedo, güey? Yo también ya dejé de tomarme las pastillas porque pero yo sigo viendo a Big Bertha. Aparte sí la veo, güey, que veo un cadáver, güey, ¿ya sabes? Entonces, pues obviamente ahí Hannah se desespera muchísimo. Me gusta mucho esa escena porque se da a entender con el personaje de Jessica esa parte o esa idea de... no importa cuáles son las consecuencias de bajar de peso. Uh-huh. Y eso yo lo he escuchado de muchísima gente. También. No importa que te chingue los órganos, no importa el costo a nivel de salud. Uh-huh. Lo importante, el foco es bajar de peso. Y que yo creo que ahí viene como también esta corriente del body positive, ¿no? Uh-huh. Que ha sido malamente creo yo, de normalizar la obesidad, sino más bien es... no voy a sacrificarme por perder peso. No voy a sacrificarme a mí misma. Claro. Voy a tomar otro camino. Claro. ¿No? Y que también ha sido un pretexto enorme para como restregar o como para darles, o sea, entregar otro tipo de violencias que tienen que ver con entonces no te gusta cuidarte. Uh-huh. Entonces estás promoviendo la obesidad. Uh-huh. Entonces estás haciendo una apología a la gordura, uh-huh, y a los malos hábitos, uh-huh, y al mal comer, uh-huh, y al no hacer ejercicio. Y eso es lo que muchísima gente, su labor es desmitificar eso, claro, ¿no? Como hacerle frente a esas violencias. Totalmente. Que tienen que ver, uno, los cuerpos grandes no necesariamente quiere decir que no son saludables. Uh-huh. Dos, no quieren decir que no hacen ejercicio. Tres, estar en contra de la cultura de la dieta no tiene que ver con estar en contra de tener una alimentación balanceada y de acuerdo a las necesidades de cada cuerpo. No tiene que ver con eso, sino que lo que rechazan es esta idea de decir, y lo que mucha gente rechazamos es esta idea de decir como las dietas restrictivas no son favorables para la salud. Uh-huh. Y las dietas restrictivas lo que hacen es promover un estilo de vida no saludable y generar relaciones con la comida que no son sanas. Uh-huh. Y eso es lo que se pone en juego en esta película, ¿no? En esta amiga diciendo como, no importa qué tuve que hacer, no importa cuáles fueron las consecuencias, y aquí las consecuencias, ya soy esto. Uh-huh. Y como ya soy esto, mi vida ahora sí vale la pena, y estoy muy contenta, y valió cada cosa que tuve que sacrificar para llegar a esto, lo valió. Uh-huh. Entonces, Hannah obviamente está como en un trip de, pues, yo también, o sea, Hannah al principio está en el mismo entendido de esto no está bien, no es la manera de estar bajando de peso, pero no importa porque es lo único que yo quería conseguir. Y en algún momento, cuando empieza a hacer ejercicio de forma intensa y de forma como constante en su reto de las 12 semanas con la chava que le gusta, etcétera, Hannah empieza a decir... No, o sea, ¿sabes qué? Bajemos esto, y se deja de tomar las pastillas. Y ahí es cuando se da cuenta que aunque dejó de tomar las pastillas, sigue viendo y sigue acechando Big Bertha. Y que de hecho la presencia de Big Bertha cada vez es más poderosa y cada vez peor y cada vez más fúrica, y cada vez le dan más estos lapsos en donde se da cuenta de que me desperté y ya me di más atracones. Claro, ¿no? Porque al principio es una cosa muy consciente, o sea, en algún momento Hannah... es consciente de que está comiendo cosas, y en el momento en que ella dice, ya no voy a seguir con esto, no puedo seguir con estos atracones, no puedo seguir comiendo alimentos como tan dañinos para mi cuerpo, y hay una escena que me gusta mucho en donde se ve que tira todo lo que está lleno de azúcar de su casa, compra cosas para hacerse ella de comer, empieza a cortar vegetales, etcétera, y entonces
se entiende ahí que entonces Big Bertha es como de no vas a comer saludable. Entonces empieza a tener como control en el cuerpo de Hannah, que le dan una especie como de lapsos de inconsciencia, en donde cuando regresa a su persona se da cuenta que se acabó el refri entero. Pero ahí es cuando Big Bertha ya empieza a tener como un influjo ya físico. Como corporal, incluso mental en Hannah. Antes de eso nada más era como la propensión de Hannah de seguir queriendo comer esas cosas. Y ahí me gusta porque lo que se da a entender es, probablemente muchas personas llevan tanto tiempo en ese ritmo y en ese tipo de relación como complicada con la comida, que incluso cuando quieren parar conscientemente, hay algo mucho más grande que ellos que los sigue haciendo que retornen, por ejemplo, a estos ciclos que sé que son sumamente dolorosos y sumamente complicados de parar, de atracones contra algunas otras prácticas que tienen que ver, por ejemplo, con la bulimia, ¿no? Pero mi punto es también una de las maneras en las que se representa la gordofobia en el mundo, pero de manera metafórica en Sakharine, es esta idea de las personas gordas son flojas, son indisciplinadas, no tienen ningún tipo de control, son débiles mentales o tienen alguna especie como de incapacidad y por eso no paran. Y la cuestión es, muchos de los cuerpos grandes ni siquiera es porque consuman muchísima cantidad de comida o comida con alta en calorías, por ejemplo. Y cuando sí, no tiene que ver con una cuestión de voluntad solamente. Mi punto es, evidentemente no tiene que ver nada más con que la persona gorda sea floja y no por eso no quiere hacer ejercicio y no quiere dejar de comer y por eso está como está. Hay una cuestión de revictimización en ese discurso, ¿no? De decir, pues tú por eso estás como estás y por eso defiendes la manera en la que tú estás. Y ahí se da a notar cómo Hannah, incluso cuando quiere parar, no puede parar, porque Big Bertha la está obligando a no parar y toma control de ella para poder seguirla arrojando o como arrastrando a este lugar en donde Hannah no puede tener o no está logrando tener una relación más como mediada con su cuerpo. Es como si su propio cuerpo la estuviera consumiendo en la metáfora de Bertha. Y me gustaría nada más mencionar de Bertha, que es ahí donde viene una de las críticas que le hacen muy fuertes a las directoras. Según la directora, vi una entrevista, Bertha funciona en dos niveles muy amplios. Por un lado, se puede leer como gordofobia pura, es decir, un cuerpo grande retratado como la amenaza. Es decir, en esta idea de que el monstruo en este caso es una mujer gorda. Y ahí es donde le han estado criticando un montón a la directora, ¿no? Como, ¿por qué retratarías que una mujer gorda sigue siendo como el ente malvado o el ente como destructivo dentro de tu película? Pero por otro lado, ella más bien dice que Big Bertha está retratada como una amenaza, pero su intención era mostrar a Bertha a través de la mirada de Hannah, que es la monstruosidad, es la gordofobia interiorizada de Hannah proyectada hacia afuera. O sea, yo como lo vi, fue claro que debe de ser una mujer gorda, porque ¿cuál es el peor terror de Hannah? Claro, ser una mujer gorda. Y se refleja Hannah en esta mujer, nos lo dan a entender cuando se ve el esmalte de uñas, en el primer acercamiento que tiene con el cuerpo de Big Bertha, ella ve que Big Bertha tiene el mismo esmalte de uñas que ella trae en ese momento. Y entonces hace mal un corte, se desconcentra, o sea, pero eso la descoloca. Entonces, para mí sería súper lógico que el haunting, el monstruo, todo esto tuviera forma de mujer gorda, porque ese es el terror de Hannah. No es porque, bueno, yo en ningún momento pensaría que es porque la gente gorda es mala, ¿no? Y te asusta cuando se muere. Jamás me hubiera pasado por la cabeza ese pensamiento, por ejemplo. Pero bueno, también repito, aunque no soy exenta, aunque nunca he estado exenta de estos juicios del peso, tampoco es que haya vivido un bullying, por ejemplo, o un rechazo que yo sé que gente que tiene sobrepeso puede llegar a sufrir, ¿no? Claro. Entonces, por eso también me desmarco de ahí, porque no ha sido, o sea, no quiere decir que no estemos atravesadas por esos discursos. Por supuesto que hay muchos momentos en donde yo estoy de que, y mi peso y la chingada, pero sin duda tampoco creo ser una persona que haya sido
O sea, atormentada por las la consecuencias. gordofobia, ¿sabes? Ajá, o sea, no exacto. necesariamente he sido un blanco tan Sí. directo de eso. La cuestión sigue, güey, avanzando hasta que nos damos cuenta que descubren en el cuerpo de Big Berta que la razón por la que murió fue porque tenía cáncer en el páncreas, creo. En el páncreas, justamente. En ese momento, el descenso, como pues el desmoronamiento de Hannah ya es muy evidente. No solamente no deja de perder peso, se da cuenta que nada de lo que va a comer la va a nutrir. Ella ya está en 45 kilos para ese momento. Ahí viene también como este body horror, que les digo que es como más contenido, que no es exagerado, Exacto. en donde se le empieza a pegar la piel a los huesos, Claro, ¿no? Y eso es... Sí. Que es esa escena donde les contábamos que su mamá la ve y es como de, ¿qué te pasó? Y es como de, todo el tiempo si esto querías, tú querías que yo fuera delgada, ¿no? Entonces, Hannah se empieza a tratar de ver cómo se libra de Berta, que no la deja de seguir. El punto de inflexión es un momento en donde Hannah logra pasar la noche con su entrenadora y tienen relaciones y ella está súper contenta, o sea, se ve como por fin tiene algo que quería, que era llamar la atención de esta morra y poder estar cerca de ella. Entonces están las dos en la cama y Hannah está despierta y solo se la pasa como admirando la belleza de la otra que está dormida. Y de repente corte A, abre los ojos y se comió todo el refri de esta morra, que despierta y la ve en el suelo con toppers con y un así, chiquero, así, pero porque aparte les decimos que la forma de comer en la película es desenfrenada, es fuera de control. Entonces Hannah se come todo el refri, la otra morra llega y como que qué pedo, Hannah huye y ella es cuando dice como no puedo más con esto, o sea, no puedo más con esto, está destruyendo mi vida a muchísimos niveles. Y lo que piensa es que tal vez deshaciéndose de la ceniza que tiene todavía de Berta, porque dejó de hacer las pastillas, pero todavía tiene ceniza de Berta, que tal vez deshaciéndose o volviendo la ceniza de alguna manera al cuerpo de Berta, va a parar la persecución de esta Hunting, ¿no? Este Hunting. Ajá. Sí. Y entonces lo que hace es tratar de buscar la ceniza, regresa a su casa, pero su mamá, que regresaba de viaje, como en esta idea también de que el control de parte de su mamá, que recordamos que es japonesa, no tiene que ver nada más con el hecho de ser flaca, sino con el control de las cosas, ¿no? Todo. Entonces es una persona que llega y cuando llega a casa de Hannah, incluso sin su permiso, se pone a limpiar todo, la chingada, encuentra las cenizas. Le tiró la comida. Las tira las cenizas. Entonces Hannah está de que puta madre, ¿qué hago? Y entonces, güey, va y se avienta al maldito basurero, encuentra las cenizas. Ya no entiendo ahí cuál es la intención de la directora con el pedo de las cenizas, pero de repente a Hannah dice como, este pedo no está parando. Y su último recurso es contarle a su amiga, que su amiga era muy importante porque su amiga también es una mujer gorda, que todo el tiempo le está diciendo a Hannah durante en la película de Te desconozco, qué pasa con todo lo que habíamos dicho, con todo lo que habíamos hablado, qué pasa con nuestras críticas a la cultura de la dieta, estás bajando de peso de manera muy peligrosa y se nota en la amiga una preocupación genuina, no tiene que ver con que la amiga sea, nada, no es mala, lo que sea. Entonces Hannah llega con su amiga y le dice como, amiga, me está pasando esto, me tomé las pastillas que me dio esta morra ese día del antro, las hice yo, es el cuerpo de Berta me está persiguiendo, la amiga está de que, güey, no te creo, de repente aparece Berta, güey, y hace un desvergue, y entonces la amiga es, sí te creo, y lo que se le ocurre a Hannah es que se da cuenta en algún momento cuando se va a hacer unos exámenes. Tiene una teoría. Ajá. Ella tiene la teoría de que tiene un tumor. Bueno, le dan los exámenes, se hace análisis y ella dice, tiene unos pequeños tumores en el páncreas también, pero son benignos y le dicen que no hace falta, pues nada. Operarla por ahora. Y creo que ahí es donde recae como lo importante también, ¿no? Que no hace falta operarla por ahora y todo bien. Y Berta justamente tenía lo mismo. Sí. Entonces contactan a la hermana. ¿Era la hermana, la amiga? La hermana, creo. Era la hermana, según yo. Que ahí se enteran que no se llama Berta, obvio, porque ese fue el apodo que le habían puesto al cadáver. Se llama, no me acuerdo cómo se llama. Y es una escena muy conmovedora, porque cuando empiezan a hablar con la hermana, obviamente la hermana está increíblemente triste de haber perdido, pues, a esa persona. Y la describe como una persona muy hermosa, maravillosa, muy linda, muy noble, etcétera. Como en este intento, la directora de decir, las personas gordas no son solo personas gordas, fíjate que son queridas, fíjate que tienen relaciones humanas, fíjate que pueden ser buenas personas, ¿no? Sí, yo lo sentí como las personas que te quieren por quien eres no están viendo eso.
Claro. ¿no? No están viendo cuántos kilos son en la báscula. Sí. Y un poco sí lo sentí, ahí sí te lo concedo, ella desperdició su tiempo viendo el peso cuando las personas que la amaban solo la veían a ella, Ujú. ¿no? ¿Qué? Exacto, ahí es donde... Ahí es No donde sé, dices, pero bueno. siento, por eso te digo que el mensaje me parece un poquito ahí que necesita mejor tratamiento, porque sí siento que es responsabilizar demasiado el sufrimiento y el rechazo De la persona. Exacto, Sí, exacto. yo exacto. también lo sentí así. Sí. Entonces, bueno, están con esa persona, se dan cuenta que, para no hacer el cuento largo, Berta también tenía un tumor. Hannah dice, seguramente por eso seguimos ligadas, porque a mí me salió un tumor que seguramente se hizo por consumir las cenizas, a esta morra se le hizo un tumor. Entonces le pide ayuda a su amiga porque Hannah se va a autosacar el tumor, porque su idea es que si se saca el tumor y de alguna manera se lo regresa a Berta, se deslinkea de ella. Hay una escena muy chida, güey, que no tomamos, que es rapidísima, que nada más es cuando Berta ya empieza a ser una presencia física mucho más evidente en el departamento de Hannah, y esta morra le grita como déjame en paz, tú solo eres gorda y no vales nada, ya sabes. Entonces, como que se entiende que en ese momento, cuando Hannah se va a empezar a operar y está en la cama viendo a Berta, el cuerpo de Berta al lado de ella, como esta noción de verga, güey, ya sabes. O sea, la misma violencia con la que el mundo me trató es con la que yo traté a Berta. Y eso es lo que se relaciona con lo que les dije que dijo la directora, que es Berta está vista a través de la mirada de Hannah, porque el punto de la película es que la monstruosidad es la gordofobia que interiorizan las propias personas. Y ahí es donde es difícil lo que tú decías. Es como si ese es el punto de tu película. Obviamente, no creo que esté mal querer retratar que la violencia se vuelve sistemática cuando las personas son las que interiorizan esa violencia y la empiezan a reproducir consigo y con las otras personas. No es ninguna sorpresa, por ejemplo, yo he visto mucha gente que se dedica o que tenía el discurso de body positive en redes, que se juntaba con otra gente que manejaba el mismo discurso y que cuando bajaron de peso, entonces ellos empiezan a replicar el mismo discurso de gordofobia que en algún momento habían tratado de frenar o de desmontar o de cuestionar. ¿Por qué? Porque lo que hace de terrorífico esto es que son tan fuertes esos discursos que es muy difícil no engancharte con ellos, ¿no? Y no reproducirlos a tu manera. Incluso aunque seas una mujer gorda como Hannah lo era al principio de la película. Entonces entiendo esa parte. Tal vez no es que la directora quisiera decir, voy a culpar al individuo de esas violencias. Es que más bien era una cuestión de esas violencias todavía se vuelven más carne y se vuelven más cuerpo cuando ya están dentro del personaje y tú mismo las pones en acto, como Hannah maltratando a Berta, consumiendo su cuerpo, absorbiéndolo, integrándolo en sí mismo, criticando a Berta todavía, ya sabes, o sea, entiendo esa parte. Puedo entenderlo, pero sí siento que debió de haber tenido, como dices, ¿no? Un tratamiento mucho más fino, tal vez para reflejar eso. Yo, a pesar de que en la película siento que responsabilizan demasiado, no creo que su intención tampoco haya sido tan cínica, me explico. O sea, ni que venga de la maldad, ni de... Aparte debe ser su propia experiencia, por supuesto, no debe venir de la maldad. Exacto, ¿no? Estás hablando de tu propia experiencia. Tiene que ser retratar esta otra parte de la gordofobia, que es mucho más fácil hablar sobre la violencia sistemática y como estructural que hablar sobre la violencia que se vuelve como más interna. Está padre, a mí me gusta mucho ese punto de la película. Estoy de acuerdo con que tal vez ya en la práctica tal vez hubo algunas cosas. Pero no necesariamente lo considero tampoco un fracaso. O sea, me pareció bastante interesante. No, la película sin duda yo la recomendaría, por ejemplo. Estaría bien verla. Entonces, pues para terminar la historia, Hannah está ahí en la mesa de operación. Empieza como en una especie de alucinación rarísima que se da a entender que es como un trance, como en estos en los que Berta la ponía. Entonces ella empieza como a cortarse y a buscar como el tumor en sí. Cae a un basurero que se da a entender que ese basurero que es el fondo de basura que ella tenía como en su edificio. Y se ve esta escena en donde ella, en su versión, cuando todavía no había bajado de peso, se asoma al basurero y puede ver a la Hannah de 40 kilos tirada en el basurero tratando de sacarse como el tumor. Pues el inicio, ¿no? Cuando tira ella las donas. Exacto. Y entonces se da a entender, esta Hannah en ese momento se da a entender que ve a su versión anterior y un poco es esta idea de decir, verga, güey, o sea...
nada de esto valía la pena. Hubiera querido regresar ahí. Claro, porque no era justo creo que por eso ese tira un poco lo que lo que yo había estado diciendo, que es como, creo que ahí la directora lo que trata de decir es como, el problema no era yo. O sea, el problema no era esa Hannah tratando de tirar las donas para no chingársela. Era esto, era esta situación más bien. Claro. Era todo lo que me llevó a hacer esto. Era el compañero, la otra pendeja con sus pastillas, ya sabes, los TikToks que me salen con el pedo del reto para ponerme mi mamá, mi papá con una relación horrible. El problema era eso. Hannah no estaba rota. Sí. Y es ese momento en donde ella ya está destruida y donde ya está, pues, ni siquiera sabiendo si va a sobrevivir, porque se da a entender que Berta está a punto de terminar de consumirla. Es en ese momento en donde es como el problema no era yo, no es que yo tuviera algo roto, ya sabes, necesariamente. Logra hacer la operación, logra sacar el tumor y como que regresa el pedo, ya no estamos en la alucinación y regresamos a la realidad y vemos a su amiga entrando a tratando de salvarla porque Hannah se está desangrando. Pasa. Se supone que ahí se desprende de Berta, se despide de Berta, ya está. Pasa, ¿quieres contar el final? Gana, digamos, ¿no? Sí. Y regresa con una bolsa regresa a ver a esta chica, a su interés romántico, la del gimnasio, que se nos olvidó el nombre ahorita. Sí. Con unas bolsas de compras, como en compensación de el atracón que se dio noches anteriores. Sí, o sea, ¿no? ¿Se acuerdan que les conté que se tragó todo el refri de la morra que se echó y que le gustaba? Pues le lleva como la despensa diciendo, pues perdón, ¿no? En son de paz. Y ella le dice, no, yo no quiero comida, quiero respuestas, ¿no? Entonces conversan, bla, 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 y tantito porque luego otra vez empiezan a intimar. Claro. Y se entiende un poco ahí que Hannah está diciendo, güey, ya pasé por todo esto y quiero reconstruir mi vida desde otro lado, ¿no? Exacto, desde otra perspectiva. Tú sientes como de que, güey, a huevo, ya por fin pasó todo este pedo. Y luego te das cuenta, solo para darte cuenta de que se la estaba comiendo. Se terminó comiendo a su... Y revelándonos un cuadro, que es un cuadro que se repite constantemente porque está ahí en la Facultad de Medicina, que incluso lo soñó Hannah varias veces, que es como un cuerpo femenino, abierto, femenino, y justo... sus órganos. Pero aparte, pienso mucho en eso cuando estábamos ahorita hablando de lo de Bubblegum Horror, porque la textura que nos presenta durante toda la película, el brillo, los colores, todo eso, es el mismo cuadro, ¿no? Y lo representa perfectamente, y entonces... bueno, pues ese mismo cuadro que se revela, donde está exponiendo el interior de un cuerpo femenino, pues, para que se vea, ¿no? Como más para conocimiento, es el mismo cuadro de la chica abierta, ¿no? Consumida. Sí. Entonces, la última escena es Hannah regresando del trance, en una esquina dándose cuenta que está la otra morra con los órganos expuestos en su sillón porque se la comió. Entonces, dando a entender un poco que eso sí también me dejó, fíjate, rara, como de, verga, güey. Entonces, ¿cuál era al final el mensaje en la película? Como entonces no es posible escapar de eso. O cómo está ahí, ¿no? Como que para mí ya habías construido un personaje que tuvo que pasar todo un arco, ¿no? Para poder tratar de cuestionarse estas cosas, de mirar la violencia que tenía dentro de ella, de ver cuál era la parte estructural, y al final la respuesta o como el desenlace es igual, de todos modos no puedes escapar. Sé que puede ser leído también como una cuestión de la recuperación de una relación como dañina con la comida y de un trastorno alimentario no es lineal, hay recaídas, y aún así es sumamente valioso estar en ese proceso. Pero yo no lo vi, ¿me entienden? Lo vi más como algo desesperanzador, lo vi como, en serio, pensamos que Hannah había logrado tener otra relación con el tema, consigo, con su cuerpo, con su pasado, no sé, fíjate que me hizo sentir como, verga, güey. Insatisfecha. ¿Hacia dónde querías ir? ¿Qué es lo que querías? Porque toda la película lo que me está apuntando estás criticando esas cosas, estás criticando la gordofobia, pero al final tu personaje no tiene salvación.
Que bueno, voy a dar una respuesta un poco simplona Sí. a esto, Sí. pero también pudo haber sido justo por eso, güey, porque como es una película de terror, pues qué padre que el mal gane, Claro. ¿no? Claro, así se siente. Puede ser, ¿no? Así se También. siente un poco, Así pero se siente, te digo sí. que se siente, o lo voy a pensar más y si encuentro Sí. otra respuesta voy a subir Lo un video, lo platicamos, juro, sí, lo lo voy a subir un platicamos. video a Hacksan Ujú. donde lo voy a repensar un poco más para ver cómo se articula eso con lo que me estuviste tratando de decir Ujú. toda la película. Sí. En fin, creo que para cerrar, Sakharine es una película que vale mucho la pena ver en esta cuestión de cuál es la experiencia de una persona, de una mujer, con estos impulsos y Ujú. bajo estas como normas y como cosas sociales que la empujan a vivir una experiencia traumática en su propio cuerpo. Creo que sí vale la pena verla para cuestionarnos como todas Sí, estas cosas. totalmente. Y no sé si tú quieres cerrar con algo. Era de nuestras películas más esperadas del año. Pueden ver la lista, ahí les voy a dejar la card. Entonces sí pueden verla. Ahí hay que ver cuáles nos faltan. Sí. Creo que Werewolf y ya no me acuerdo cuál Sí. otra. Pero bueno, era de nuestras más esperadas del año. Terminó siendo de tus más esperadas. O sea, si dices, sí, qué bien. No va a ser del top 10 del Sí, año. tampoco del mío, pero aún Pero así tal sí vez una creo mención que es honorífica. valiosa. Sí, Sí. exacto. Y si yo diría que sí la fueron a ver. al cine. Sí, creo que vale la pena visualmente por las texturas y el sonido. Sí. Y Totalmente. te digo que el tema de todos modos creo que pone sobre la mesa algo que no es muy común ver en el cine de terror de Sí. manera tan puntual, tan crítica a Sí, cosas. porque podemos ver cosas como Thinner, por ejemplo, en donde también habla de esa maldición, pero no es el tratamiento psicológico de la gordofobia, Sí. ¿no? Podemos ver, pues, Yo no traía sé. una que se llama Dinestra, Ah. que es del 2025-2026, que es de una morra que se empieza a tomar unas pastillas Ujú. y con eso como que saca de su cuerpo grasa, la expulsa, pero esa grasa se vuelve otra persona, Ujú, ujú. que es como su doppelganger maligno, Qué como fuerte, a güey. la usanza de la sustancia. Qué fuerte, güey. Entonces se vuelve su otra contraparte, como aparte Dr. Jekyll y Mr. Ajá, Hyde, ajá. pero en grasa. Sí. Bueno, y en su bonita sección de Todos los caminos llevan a Supernatural, hay un episodio de un monstruo que lo que hace es chupar grasa y tiene un negocio de spa para bajar de peso. Claro, está Ujú. súper... me encantan las referencias a Ujú, Supernatural. ujú. Y creo que con eso podemos abrirles también la pregunta de por qué parece que últimamente el body horror hecho por mujeres o que habla de temas que tienen que ver con la relación con el cuerpo femenino, etcétera, parece que la violencia no es de un ente otro monstruoso Ujú. que generalmente es masculino, sino que es de sí mismas hacia ellas mismas. Y ahí es donde creo que vale la pena analizarlo porque sí hay algo del body horror que está cambiando ahí para mí Sí. y que tiene que ver con visibilizar que todas esas experiencias externas y esas violencias externas sí se hacen carne en una y por eso parece que una es la enemiga de una, ya sabes, de una de misma. ti misma. Exacto. Entonces creo que eso pasa en La Sustancia, eso pasa en Tinestra, eso En pasa Ugly Stepsister. en Ugly Stepsister, eso pasa en Sakharine. Ujú. Entonces no creo que sea algo aislado. Ahí hay algo de el discurso de morras que aparte abiertamente se nombran muchas de ellas feministas, tratando de visibilizar cómo esas violencias se replican en una misma, ¿no? Ujú. Muy bien. Muy bien, pues bueno, Súper. muchas gracias por llegar hasta acá. Cuéntenos en los comentarios si la ven, si la vieron, qué tal les pareció, si nos faltó algo, alguna reflexión. Y queremos agradecerle, como Ajá. siempre, a nuestros Patreons. A Gabriela Alemán, a Rade Menentil, a Fernanda Grod, Den López, Felipe Zúñiga, Carlos Gallardo, Rafael Cornelio, Jazmín Mejía, Nicole Salazar, Yasmín Vandala, Pau Cuadros, Cristian Cervantes, Daniela Quinn, Arturo Flores, Malinali Ramírez, Emiliano García, Nay Martínez, Alejandro Villalobos, Axel, Diana Valo, Sinfulstatic, Fátima Vázquez y Toria Eteron y Familia a la familia Marzán Marzán Álvarez. Exacto, un agradecimiento especial porque fueron las últimas personas en unirse Sí. y nuevamente feliz cumpleaños a Fernanda y a Diana, Muchas que gracias. cumplen estas semanas de agosto. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerden, compartan, díganle a sus amigues, vean el episodio, suscríbanse, nos ayudan un montón. Y pues yo soy Sam de Maelstrom. Yo soy Andrea de Miedo Mismo. Somos Haxa, nos vemos el siguiente episodio. Bye. Bye.